Sí, vamos a intentar ser respetuosos con los horarios. Además, tenemos varios asistentes por streaming. Así que voy a dar paso a la última mesa redonda, donde vamos a debatir sobre innovación y competitividad empresarial. Modera la mesa Sandra Del Tei, socia directora de la oficina de PricewaterhouseCoopers en la Comunidad Valenciana y Murcia. Sandra, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Existe una clara y evidente relación entre innovación y competitividad, tanto a nivel macro, si pensamos en términos de consumo, inversión o exportaciones, como a nivel micro. Por eso, si nos bajamos al nivel de las empresas, la apuesta de estas por la innovación se traduce en mayor productividad y mejora de resultados. Pero la innovación es un término muy amplio, que puede aplicarse a todas las áreas de la empresa, desde producción hasta gobernanza u organización del trabajo. Hoy tenemos el lujo de contar en esta mesa con la presencia de dos profesionales que nos pueden hablar de innovación, porque están al frente de dos empresas que tienen este concepto en el ADN y que lo viven cada día desde sus respectivos puestos de responsabilidad. Se trata de Itziar Urrutia, directora general internacional de Sener Ingeniería y Sistemas, y de Sergio Elizalde, director general de Mercados y +D Marketing de Nueva Pescanova. Bienvenida y bienvenido, y muchas gracias a los dos por acompañarnos. ¿Cuáles son las palancas para la competitividad en las empresas? Bueno, pues identificamos cuatro. Nosotros hemos identificado cuatro. Lo que es la gestión del talento en el seno de la organización, la tecnología, que incorpora inteligencia artificial, robótica, la cultura del dato, también como parte de esta tecnología, y la dimensión de la organización, así como la internacionalización. Las preguntas que os voy a dirigir y que me gustaría que abiertamente cada uno de vosotros, porque no hay una dirigida a uno ni a otro, sino que podamos hacer un diálogo, ¿no?, abierto, van a ir en torno a estos bloques, ¿no? Y el primero con el que me gustaría arrancar es con el de talento. La tecnología probablemente es lo primero que nos viene a la mente, ¿no?, a la cabeza, cuando estamos hablando de investigación. Desde que en 1961 se pone en marcha el primer banco congelador transoceánico del mundo, hasta el centro de I+D+I en acuicultura, que pronto va a poner en marcha, Pescanova no ha dejado de apostar por la innovación tecnológica. Y por tu parte, Sener nace en 1956 como oficina técnica naval y actualmente cuenta con presencia en todo el mundo en sectores como energía, aeroespacial, transporte, infraestructuras, ciencia o defensa. Pero todos estos logros se consiguen con una adecuada gestión del talento. ¿Cómo se consigue todo el talento necesario para hacer realidad una trayectoria así? ¿Y es esta una de las barreras que encuentran las empresas en su proceso innovador? Sí, ahora empezamos contigo. Buenos días, encantada de estar aquí en Valencia un miércoles, no solo en fin de semana. Porque soy de Bilbao, pero soy también de la Terreta. Efectivamente, el talento es importantísimo para nosotros. Nosotros somos una ingeniería, como ha dicho Sandra, que nacimos en el 1956, que nos diferenciamos tecnológicamente, está en nuestro ADN. ¿Cómo lo hemos conseguido? Estar más de 60 años en el mercado, en sectores punteros, a través de tener la innovación en el ADN. No solo para las empresas, yo creo para la propia sociedad. Una sociedad es más avanzada en la medida que sus personas están formadas, están informadas, tienen espíritu crítico, forman parte no solo tienen que formar parte de la política, de las acciones, de la innovación. Para nosotros el talento hasta ahora, porque seamos o no seamos una empresa de éxito innovadora, hasta ahora ha sido relativamente fácil, porque hemos trabajado, ¿por qué? Porque tenemos proyectos innovadores, somos reconocidos en el mercado, con lo cual la atracción de talento no ha sido excesivamente difícil. No es lo mismo en Madrid que en Bilbao, que en Valencia, en algunos sitios tienes más poder de atracción. Pero yo me gustaría hacer hincapié no solo en la atracción, que es verdad, pero también es muy importante la retención del talento. ¿Y cómo se retiene al talento? Por proyectos
interesantes, por proyectos innovadores, por crear un ambiente de trabajo en el que fundamentalmente prime el fomento de la capacidad, pero también de la confianza. Dicho todo esto, estamos en un momento de transición y va a ser difícil. De hecho, todos los analistas nos dicen que ya hay un déficit de talento, de nuevos talentos, y que en el 2030 va a haber muchísima más demanda que la oferta de talento. Aquí únicamente, y por no extenderme demasiado y dejar paso a Sergio, no es solo un tema de las empresas, porque nosotros podemos actuar en ciertos ámbitos, sino de la propia sociedad. Tenemos que saber las empresas qué tenemos que demandar a las universidades, porque la formación, lo que nos estamos viendo es que las formaciones en las universidades, dependiendo de la demanda que tengamos las empresas de ellos, va a ser totalmente dinámica y en 3, 4 o 5 años la formación de los universitarios va a quedar obsoleta. Yo aquí me acuerdo un poco a los médicos, ¿no? Los médicos no dejan de estudiar hasta que acaban su vida profesional. Esto fundamentalmente es la barrera mayor que tenemos, ¿no? Para atracción, para creación de talento, de nuevos talentos y sobre todo para esa interacción que tenemos que hacer no solo entre las empresas, sino con la sociedad y a través de las universidades. Muy bien. Sergio. Sí, bueno, hola a todos, encantado de estar aquí también. Y es verdad que Pescanova tiene la innovación en su ADN, por algo se llama Pescanova, ¿no? Pescanova, la nueva manera de pescar, ¿no? La discusión sobre el talento es muy interesante y lleva ya, pues, yo creo que lleva décadas, ¿no? Hablando de la guerra por el talento y tal, ¿no? Hay un anuncio que igual recordaréis de Pirelli, creo que era Pirelli, que decía: la potencia sin control no tiene sentido, ¿no? O no sirve de nada, ¿no? Yo creo que el talento sin pasión tampoco sirve de nada. Es como una cáscara vacía, es como un cuerpo sin alma, ¿no? Entonces, el talento es muy importante, pero tiene que tener pasión, ¿vale? ¿Y cómo consigues eso? La clave es cómo consigues pasión, porque bueno, es verdad que tenemos que ir a las universidades, intentar que se adapten a nosotros, pero eso es complicado, porque están los políticos por medio, etcétera, ¿no? Complicado. Lo que sí podemos hacer nosotros es conseguir definir una visión en nuestras compañías que sea ilusionante y que sea atractiva para ese talento. Podemos crear un ambiente para que ese talento pueda desarrollarse y darles los medios para que puedan hacerlo. Y haciendo eso, yo creo que conseguimos despertar pasión en la gente. Y la pasión lleva al compromiso, y el compromiso, yo creo que lo sabemos todos en nuestras empresas, el compromiso suple muchas veces, a lo mejor, el no poder tener a Michael Jordan en el equipo, ¿no? Entonces, el talento sí, muy importante, pelear por el talento, tener el mejor talento en la compañía, atraerlo y retenerlo, pero la pasión es lo más importante, por eso te lleva al compromiso. Habéis hablado de dos temas, yo creo que claves, ¿no? El retener el talento y la pasión. Al final es cómo gestionarlo, ¿no? Ese talento para que dé lo mejor de sí. ¿Y cuál diríais que es la mejor estrategia para gestionar personas y lograr esa codiciada competitividad empresarial? ¿Cuál es la estrategia de retención, ¿no? O en tu caso, ¿cómo es la estrategia de insuflar, ¿no? de motivar para despertar esa pasión en la gente? Bueno, yo creo que es eso, o sea, tienes que crear una visión que sea ilusionante para todos, que la gente quiera venir el lunes por la mañana, no lo vea como un castigo, sino lo vea como una alegría. Es lunes, ¿no? Y voy a divertirme, ¿no? Cuando tú puedes tener esa visión y tú tienes esos medios en el trabajo con los que puedes hacer, realmente puedes desarrollar todo lo que tú llevas dentro. Poder llegar hasta donde tú quieres, yo creo que eso te permite sacar de dentro de las personas, de todos nosotros, cosas que ni nos esperamos, ¿no? Yo creo que todos sabemos o todos recordamos que los mejores momentos que hemos pasado en nuestros proyectos profesionales seguramente son aquellos en los que hemos trabajado más que nunca, con más horas que nunca, pero porque lo estábamos disfrutando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar ese punto de tensión creativa, ¿vale?, para que demos lo mejor que llevamos dentro. Me parece interesante lo que comentas, porque es así, ¿no? Yo creo que todos lo hemos podido vivir, esa pasión que te hace trabajar
en un proyecto sin tiempo y al mismo tiempo estar disfrutándolo, ¿no? Pero, y esto perdona porque se sale un poco del guión, pero creo que es algo que en mi caso es un reto y la verdad que me gustaría saber cómo lo gestionáis vosotros, ¿no? Y es la diferencia que existe entre esa motivación, ese ir contento el lunes, una persona que está en sus 50 años, con una experiencia determinada, con una situación familiar, con uno de 30 a 35, uno de 60 a 65 a punto de jubilarse y uno de 22 que acabamos de incorporar, una chica de 22 que acabas de incorporar de la universidad, ¿no? O sea, estamos hablando de pasiones, ¿no? Tú hablas de pasión, pero hablamos de pasiones que cada una es completamente distinta y necesitamos hacer una estrategia global, ¿no? Sí, yo creo que más que por edades, esto va por intereses, ¿no? Es decir, no podrás comprometer o entusiasmar tanto, o tienes que hacerlo distinto a una persona de producción que a una persona de ventas, o a una persona de sistemas que a una persona del equipo legal, ¿no? Entonces, pues tienes que saber qué es lo que le va a motivar más a cada uno, ¿no? El tema de la edad, pues a lo mejor tiene una relevancia, pero al final todos somos personas y nos apasionamos cuando hacemos algo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que va más por ahí, entender qué es lo que puede aportar uno en la compañía desde su posición y inspirar y liberar, ¿no? Yo creo que el ordeno y controlo está bien en algunas organizaciones, pero al final, si no consigues inspirar y liberar a la gente para que lo haga, cada vez va a ser más complicado gestionar este talento. Bueno, yo no sé si le va bien el orden y control a alguna organización, al final somos personas, ¿no? Y parece que como somos personas necesitamos ese componente siempre de motivación, ¿no? ¿Y Itziar, cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo veis? Totalmente de acuerdo con Sergio. Nosotros somos una empresa muy plana, con una estructura muy plana, en la que nunca ha importado la edad, no creo que la edad, además creo que es bueno, Sergio lo ha dicho, el combinar en grupos de trabajo a personas de diferentes, la edad que nos da experiencia, menos experiencia, pero también la edad, y lo estamos viendo ahora, la incorporación de personas jóvenes con otras motivaciones, con otras actitudes, con otras formas de ver el trabajo, de conocer el ocio, de tener las relaciones, eso es lo que te da riqueza, ¿eh? Y el ecosistema que tienes, y yo creo que uno de los por lo menos lo que yo he vivido en Sener, que no es una empresa de grandes figuras, que las hay, pero sí es una empresa de equipo, ¿no? De donde cada uno aporta lo mejor que tiene que aportar y donde cada uno de nosotros hemos conseguido o ha conseguido el ecosistema, el grupo, sacar lo mejor de nosotros que probablemente en otro grupo fuera no hubiésemos conseguido. Yo, por ejemplo, estudié arquitectura. Entré en una empresa de ingeniería donde todos ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, y la vida me ha llevado por unos derroteros totalmente insospechados. No sé si hay algo que haga bien, pero sí la fuerza del equipo que de cada uno recoge y sabe desarrollar, ¿no? Ese ambiente que decíamos, un ambiente proclive a que cada uno dé lo mejor de sí mismo y que el equipo dé lo mejor de sí mismo. A mí el mezclar equipos diferentes, ya sea de edades, de tecnologías, de disciplinas, yo creo que es lo que nos ha permitido tener flexibilidad y tener éxito. Y retener o atraer talento, que eso es lo importante. Aquí sí me gustaría decir que a veces pensamos que el talento viene de fuera. El talento es incorporar a una persona de Silicon Valley o de... No, el talento está dentro, tenemos que funcionar con el talento que lo tenemos y sacar lo mejor del talento que tenemos. Ese yo creo que es una de las claves, no pensar tanto en fuera, porque también yo ahora, por ejemplo, estoy conociendo el mundo internacional y a veces pensamos que en Estados Unidos hacen mejor las cosas. No, hay cosas que hacemos muchísimo mejor nosotros que los estadounidenses, que el mundo anglosajón, que está muy encorsetado. La cinturilla, famosa cinturilla que tenemos, no la tienen en otros sitios. Y a veces también tú incorporas una persona muy especialista de un talento estupendo en otro sitio y cuando le sacas de su ecosistema no funciona, ¿eh? O sea, ahí me has respondido a la pregunta que te iba a hacer ahora, que yo creo que ya va implícita, ¿no? En la respuesta ya me la has dado, que era si crees
que es mejor un equipo un profesional una profesional hiperespecializado o un equipo multidisciplinar. Yo creo que, por lo que me dices, te decantas más por el equipo multidisciplinar. A ver, interesante la pregunta, no sé si la respuesta tanto, pero complicada. Nos hemos tenido que especializar. Las empresas, en la medida que hemos ido creciendo, hemos necesitado perfiles más especializados porque hemos necesitado mejorar la eficiencia, por ejemplo. Pero los equipos hiperespecializados, yo, por lo menos en nuestra experiencia, el problema no es estar en el estado del arte de una tecnología, que además es exponencial, que sí, pero necesitas, y nosotros en nuestro caso el éxito que hemos tenido es la fertilización cruzada. Necesitas conformar equipos porque sacas muchísimo más de equipos multidisciplinares. Siempre necesitas, dependiendo en qué estés trabajando, un experto, porque a veces, y como estoy enfrente allí, te veo. Me ha gustado lo que has dicho de la automatización de los procesos. Lo importante no es la herramienta, es saber utilizarla y para qué la necesitamos. Y en eso nos viene bien tener equipos multidisciplinares que puedan dar soluciones imaginativas a problemas complejos. Porque los problemas que tenemos no son, por lo menos en nuestro caso, no son solo puntuales de una disciplina, sino que son en entornos globales complejos que necesitamos equipos multidisciplinares. Yo personalmente soy una defensora del trabajo en equipo. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? O sea, el competir, ser competitivo, no depende de un factor solo, depende de muchos factores, ¿no? Es multifactorial. Entonces, necesitas tener esa visión multidisciplinar, porque si no, pues te vas a centrar en solo una cosa y no vas a entender bien lo que necesitas para ser competitivo, ¿no? Fenomenal. Pues pasamos al bloque de tecnología y ahí tecnología, y que casi lo mezclaría porque al final es que está tan interrelacionado con lo que es la propia cultura del dato, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué procesos de digitalización ha experimentado vuestra organización durante la pandemia de la COVID-19? Yo creo que a todos nos ha obligado a digitalizarnos de una manera u otra, desde los niños en el colegio atendiendo vía online hasta cualquier tipo de charla, incluso el trabajo del día a día, ¿no? Todo eso ha generado unos cambios y ha obligado a digitalizarnos y a entrar en el entorno virtual de una manera súper brusca, ¿no? ¿Cómo lo han vivido vuestras empresas? Nosotros, la verdad, que no nos ha producido nuevos cambios, ya estábamos inmersos en un proceso de digitalización, lo que sí ha hecho, como a todos, es acelerarnos. Sobre todo, yo recuerdo los primeros inicios de la pandemia, donde la defensa del cash flow era importante. El cash flow, la operación no se podía parar. ¿Qué nos ha hecho? Primero nos ha acelerado. Ya estábamos inmersos en procesos de implantación de suite de trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es un tema, creo que es core en esta situación en la que estamos. ¿Qué nos ha hecho también? También nos ha hecho externalizarnos. Tener impresa ingeniería, hacíamos de todo. Nos gustaba herramientas estándar, no, lo hacíamos nosotros a nuestra medida. Y el externalizar, y también nos ha hecho que algunos procesos, algunos sistemas que teníamos, nos hemos dado cuenta que no los utilizábamos tanto. Nos hemos flexibilizado y nos hemos optimizado. Y hemos ahorrado costes. O sea, este proceso acelerado nos ha permitido... es normal, cuando tenemos un proceso de digitalización o de cualquier cosa, lo hacemos compaginado con nuestra operativa normal. La operativa normal todos sabemos que es fantástica, ¿no? No nos da mucho tiempo para hacer otras cosas. Y eso en cuanto a los procesos, digamos, internos. Los procesos ya externos, más hacia clientes, bueno, eso ya los habíamos empezado y efectivamente pues ha habido una aceleración, pero no tanto como los procesos internos. Sergio, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en digitalización? Estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, ¿no? Porque al estar en varios países pues era muy normal tener videoconferencias cada día, etcétera. Pero claro, como comentabas tú, esto nos lo ha acelerado todo, ¿no? Y ha hecho que todo el mundo pasara a trabajar así, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas y yo creo que todos hemos pasado por lo mismo en las empresas, ¿no? Yo creo que lo que me quedaría es con dos cosas, ¿no? Una, el que las personas nos hemos acostumbrado a eso y que no ha sido fácil porque el gestionar el sistema híbrido pues
sobre el papel es muy fácil, pero luego personalmente pues tiene un coste y hay que saber hacerlo. Yo no sé si os pasaba, ¿no? Pero cuando empezábamos con los Teams o con las videoconferencias, pues a veces todo el mundo hablaba a la vez. Entonces hemos aprendido todos pues, que te tienes que callar o tienes que modular más. La interacción es una interacción distinta, ¿no? Las cosas tienes que decirlas de una manera diferente también. Y luego, aparte del tema humano, es el ser más rápidos, ¿no? Nosotros hemos usado esto para ir más rápidos, que pensamos que es una ventaja competitiva muy importante, ¿no? El ser más ágiles nosotros mismos, el tomar decisiones de una manera más rápida y con más calidad también. Hace unas semanas en Price, porque hablamos de teletrabajo, pero cuando hablamos de tecnología y de digitalización hay muchos componentes más, ¿no? Y uno que me gustaría que habláramos es sobre la inteligencia artificial. Hace unas semanas en PwC publicamos lo que nosotros llamamos Artificial Intelligence Predictions, que son resultados de una encuesta que hemos elaborado por cuarto año consecutivo a partir de la opinión de más de 1 millar de directivos, incluyendo más de 200 CEOs de empresas estadounidenses que ya están aplicando inteligencia artificial, ¿no? Según esta encuesta, más de la mitad de las empresas encuestadas ha acelerado, como estáis hablando, ¿no? Habláis de aceleración, ha acelerado la inversión a raíz de la pandemia. Y además, 1/4 de las compañías ya están en fase de adopción amplia de esta tecnología, comparativamente con el 18% del año anterior. Y más de un 54% ha superado las fases iniciales de uso. Por último, un 86% de todos los participantes cree que este año la inteligencia artificial va a ser ya una tecnología mainstream en su empresa. ¿En qué fase estáis vosotros en vuestras empresas en este sentido, Sergio, uso de la inteligencia artificial? ¿Habéis potenciado la tecnología y la robótica de la inteligencia artificial? Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo no sé, me imagino que aquí todo el mundo come pescado, disfruta del pescado, y habéis comido pescado en los últimos días, ¿no? La mitad del pescado que se consume en el mundo prácticamente, según FAO, proviene de acuicultura ya. Acuicultura quiere decir pues como la ganadería, pero en el agua, ¿vale? Entonces, claro, todo el tema del dato, de la inteligencia artificial, incluso de la robótica, es muy importante para hacer la agricultura bien y hacerla de manera eficiente, pero además sostenible, ¿vale? Pensad que la agricultura lleva muchísimo menos tiempo desarrollándose que la agricultura, por ejemplo, ¿no? La agricultura lleva milenios desarrollándose, la agricultura no, la agricultura lleva décadas, ¿no? Entonces, nosotros desde Pescanova en concreto tenemos un centro de I+D+I para agricultura, que se llama el Pescanova Biomarine Center, que está en el Grove, ¿vale? Y ahí pues es donde centralizamos todos nuestros proyectos, ¿no? Nosotros, digamos que cultivamos productos del mar pues en Centroamérica y también en España, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con Microsoft hace un mes aproximadamente para que nos ayude en dar todo este impulso de transformación digital para poder hacer la agricultura de manera cada vez mejor y de manera más sostenible, ¿no? Y yo creo que el impacto que estamos viendo ya y el que vamos a ver en los próximos meses va a ser muy significativo, muy significativo. Es decir, la agricultura no podrá seguir adelante si no es gracias a la digitalización y a la inteligencia artificial. Totalmente alineado, vamos con el informe en vuestro caso, Itziar. Nosotros, el tema robótica no tanto, aunque tenemos algunas aplicaciones industriales, pero el tema de la inteligencia artificial efectivamente no es a partir de la pandemia, sino ya llevamos antes. ¿Qué lo estamos utilizando? No tanto en nuestros procesos internos, tenemos miles de datos que no sabemos qué hacer con ellos, pero sí que a través de soluciones para nuestros clientes, fundamentalmente en el campo de la energía, en la que estamos trabajando en mejorar la operación y mantenimiento de plantas industriales, ya sean solares. Estamos trabajando, por ejemplo, en Zabalgarbi, que es una planta de valorización energética de las basuras, que está en Bilbao, como a través de la cantidad de datos de operación que tenemos de los últimos años y a través del entrenamiento de esos datos, el mejorar la vida útil, por ejemplo, de la turbina o de la planta. ¿Qué más soluciones estamos teniendo? Por ejemplo, en el campo de las infraestructuras de transporte, que es un campo, digamos, más clásico, menos innovador, también hemos patentado un sistema que se llama Respira,
en el que mejoramos la ventilación de los sistemas de transporte de la edificación, no solo a través de la temperatura, sino a través del clima, de la afluencia de usuarios. ¿Qué pasa en esto? Metiendo datos al sistema y entrenándolos. Aquí sí me gustaría decir, porque con todo esto de la inteligencia artificial y la mejora de las operaciones de las empresas o de las plantas industriales, hay mucho. Nosotros lo que estamos viendo, en lo que llevamos trabajando, que no es tanto los datos o los algoritmos, digamos, la herramienta, sino realmente la utilidad. O sea, lo más importante es pensar para qué queremos conseguir con esos datos. Tenemos las herramientas, tenemos los expertos, tenemos matemáticos estupendos, informáticos estupendos, pero lo importante es la generación de ideas, que ahí estamos todos un poco estancados. Tenemos soluciones y tenemos productos, pero eso realmente es donde a mí me gusta poner el foco. Es un ámbito aplicable a todos los ámbitos, estamos hablando del tema de la pesca, el tema nuestro. Nosotros en las plantas industriales lo que siempre perseguimos es la mejora energética. Estamos trabajando desde hace tiempo en soluciones innovadoras, en soluciones de sostenibilidad. La sostenibilidad ha llegado para quedarse y es aplicable a todos los ámbitos. También estamos trabajando con la Administración en temas de inteligencia artificial social, aplicadas a ámbitos que no sean, por ejemplo, la sanidad, las ciudades, las smart cities. O sea, es un campo realmente importante y que nos afecta a todo, seamos del sector que seamos, es un campo en el que tiene muchísima aplicación. Nosotros ya llevamos unos años, pero insisto, complicado. Y luego también, vuelvo a otro tema que me gusta insistir, hay mucho vendedor de humo. O sea, la recuperación de la inversión no es tan fácil de determinar como en muchos casos se está diciendo que se ahorra, no sé, un porcentaje. Nosotros, por lo menos, lo que sí estamos viendo en que la aplicación de estas tecnologías, la recuperación de la inversión es lenta. Nos cuesta monetizar esas iniciativas que tenemos, pero es hacia dónde vamos. Ya todos nuestros clientes, nuestros grandes clientes, corporaciones industriales importantes, ya nos piden ingeniería en la nube, desaparición de planos, modelos, más que planos. Entonces, ahí estamos y ahí vamos todos. Te refieres a la gestión del dato, ¿no? Toda la tecnología alrededor de la gestión del dato y la manera Sí, no solo es la gestión del dato, es a través de la gestión del dato conseguir mejoras en eficiencias y a través de la gestión del dato vamos a nuevos modelos de negocio y nuevas formas de funcionar. Nosotros haciendo la ingeniería, todo el mundo sabía, ingeniería era algo que era un mal necesario porque necesitabas unos planos para tener una licencia y hacer un proyecto. Eso está desapareciendo. O sea, nosotros cada vez estamos más interconectados con nuestros clientes, más interconectados. Antes alguien decía, con la ciudadanía está totalmente interconectada. Entonces, el modelo de negocio en sí está cambiando. Los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima, pero también está haciendo que cambien todos los modelos de negocio y todas las formas de interrelacionarnos. Y efectivamente lo que es la aplicabilidad de los datos es el reto, ¿no? Porque Correcto. realmente la gestión de obtención de datos yo creo que es donde la mayoría de las empresas está poniendo el foco, pero lo importante es todo lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo conseguir soluciones a raíz de la Está gestión cambiando del el esquema, por ejemplo, desde el mundo de la ingeniería, el ingeniero se lleva muy bien con las ecuaciones, con las relaciones entre ellas. No se lleva mal no soy una experta en inteligencia artificial, evidentemente algo me han explicado mis compañeros, pero hemos pasado de esa forma de funcionar de antes, que el ingeniero sabía la fórmula, la aplicaba, interrelacionaba, a un sistema que creo que se llama subsistémico, en el sentido que entran las relaciones neuronales. Me lo explicaban el otro día diciendo, es más, la inteligencia artificial de los años 90 era más enseñar a un sistema las normas y las reglas para ser experto. Se estancó y ahora mismo lo que estamos haciendo es metiendo datos en el sistema, entrenándolo, para conseguir lo que nosotros necesitamos. Me decían el otro día, es como aprenden los niños el lenguaje, no le enseñamos las reglas, no le enseñamos gramática, aprenden por un montón de datos,
y lo entrenamos. Me pareció un ejemplo interesante. Nosotros cuando metemos los datos de operación de una planta, 2 años de operación, tenemos que entrenar al sistema para mejorar la eficiencia, para decidir qué queremos hacer, si queremos mejorar el mantenimiento o queremos mejorar la vida de la planta. Ese es un tema, por eso decía antes que pondríamos el foco en qué queremos conseguir, y las ideas para ver qué queremos conseguir con la gran herramienta que es la inteligencia artificial o el Big Data o bueno, pues un montón de tecnologías que hay, es ver qué queremos conseguir. Y sobre todo, herramientas tenemos, pero hace falta el experto que tiene que tener, antes decíamos, esa visión global, ese conocimiento, lo decía antes, lo comentaban antes con el tema del seguimiento de los camiones, ¿no? Alguien que conozca el sistema global o el sistema complejo, porque las soluciones son globales. Sergio, en vuestro caso bueno, lo estáis demostrando ahora tal y como nos contáis y muy alineados con esta encuesta, ¿no?, de la que hacía yo referencia. Pero ya desde tu punto de vista personal, no en vuestras empresas, que claramente estáis en este punto, ¿cómo ves el uso de la tecnología y la robótica por parte de la empresa española en general, ¿no? Ya no, o sea, ¿cómo veis nuestra empresa middle market, que es al final el tejido empresarial predominante en España? Pues yo la verdad es que yo no lo sé. O sea, yo no sé la empresa española cómo está. Yo conozco mi empresa y algunas otras, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos intentando hacer lo que podemos, siempre que tenga sentido, ¿no? O sea, hacerlo por hacerlo, no. Yo creo que con todo este tema de la robótica y del Big Data y todo esto, como tú apuntabas, esto tiene que servir para algo. Esto no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿no? Y tiene que servir pues, para tener ideas que te generen negocio y que te hagan ser más competitivo, para hacer las cosas mejor, ¿no? Y creo que hay dos peligros, ¿no?, en el que no podemos caer. Uno es la parálisis por el análisis. Oye, tengo tropecientos mil datos y tengo más información que nunca, estructurada, desestructurada, en todas partes, pero no sé qué hacer con ella, ¿vale? Y el otro es la datolatría, ¿no? La idolatría de los datos, ¿no? Es que el dato dice, oiga, al final nosotros trabajamos con personas, ¿no? Si nos centramos solo en los datos, no nos servirá para nada esto, ¿no? Entonces, está muy bien tener el dato, pero hay que saber usarlo y hay que ponerlo en su justa medida, ¿no? Es cierto que estamos interconectados todos, es cierto que todos sabemos todo de todos, pero hay que evitar que esa interconexión, pues, al final nos haga caer en una soledad tremenda y tristísima, ¿no? Entonces, yo creo que el factor humano es muy importante y no podemos olvidarlo aquí. Entonces, en resumen, no sé cómo están las empresas de España, ¿vale? Pero bueno, yo creo que por donde hay que ir es por ahí. Voy a aprovecharme que has tocado el factor humano y te voy a preguntar, y esto es algo también como una opinión muy personal, ¿no? ¿El uso masivo de la tecnología, crees que supone un riesgo para el empleo? ¿Qué pensáis vosotros? O sea, durante esta pandemia todos hemos visto como el restaurante de la esquina cerraba y venía a casa un tío en moto para traer la comida, ¿no? O un restaurante cerraba, pero abría una ventanita para poder servir un producto distinto, ¿no? A lo mejor o adaptado, ¿no? Entonces sí, claro que supone un riesgo para el empleo, pero también supone una oportunidad, porque cuando habrá empleos que cambiarán o desaparecerán y habrán empleos nuevos que aparecerán. Si a nosotros nos hubieran preguntado hace 15 años, oye, ¿qué es un community manager? Hubiéramos dicho que es el portero de la escalera, ¿no? Bueno, pues no es eso el community manager. Entonces, sí que es verdad que es un riesgo para algunos trabajos, pero es una oportunidad para ser más ágiles, más flexibles y adaptarnos a las oportunidades que surgirán, que serán muchas, que están siendo muchas ya, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Pues muy parecido. Vamos a ver, si vamos a las grandes teorías, que todos las escuchamos, está la pesimista, ¿no?, que dice, no, pues el aumento de la tecnología, las máquinas por hombres, va a disminuir la demanda agregada, el PIB se va a estancar, un colapso total. Y luego tenemos las optimistas que dicen, no, efectivamente, la inteligencia artificial va a evolucionar de manera que va cuando consiga ya por el año 2050 ser un sistema más inteligente que ella mismo, lo que nos va a hacer es liberar, O sea, no vamos a tener que trabajar. Realmente va a haber una sobreabundancia. En medio de todas esas teorías muy sesudas, hechas pues por grandes universidades americanas o grandes consultores, pues
La realidad, bueno, a mí me viene a la mente no sé si conocéis la anécdota de Henry Ford cuando estaba peleándose con los sindicatos y el sindicato le decía voy a eliminar todos los puestos de trabajo porque voy a poner máquinas, y el sindicato le decía muy bien porque a ver quién te compra los coches. Hemos pasado la revolución industrial, me imagino que también dejamos de hacer actividades muy manuales y ahora vamos a dejar de actividad muy manuales, muy repetitivas. Vamos a poder hacer otras cosas que podamos hacer mejor. Sí, efectivamente los empleos van a cambiar. Antes hemos hablado de capacitación, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que formarnos de otra manera y sobre todo no tanto en especialidades, y yo hablo desde la necesidad de técnicos, que los perfiles técnicos, matemáticos, ciencias están muy demandados y están escaseando, sino también de actitudes diferentes. Inteligencia emocional. Va muy ligado a lo que dice Sergio, ¿no?, de las personas, y yo ahí también soy una clara defensora. La capacidad de trabajo en equipo, la capacidad colaboradora. Vamos a tener que ya no podemos estar solos, tenemos que colaborar con otros. Ese tipo de actitudes van a ser diferentes, se van a generar otros negocios y también dentro de la empresa se van a generar otros tipos de trabajar. Yo lo estoy viendo mucho ahora y vuelvo al mundo anglosajón. El mundo anglosajón es muy encorsetado. El mundo anglosajón, un ingeniero en Los Ángeles no viene a trabajar con nosotros porque no se casan con ninguna empresa, van por proyectos. Probablemente el mundo de trabajo que nos viene en el futuro es personas en proyectos que cuando acaban proyectos pasan a otra empresa que acaban proyectos. Y desde el punto de vista empresarial también tenemos que analizar si la diversificación, que a veces puede no gustar tanto al accionista, si igual al equipo directivo, pues habrá que buscar sinergias para que ese cambio de modelo pues sea bueno para todos, porque lo que queremos es seguir que la empresa siga estando muchos años funcionando. Pues me encanta lo que comentas y ahora pasaremos a esta parte de diversificación, internacionalización y me encanta lo que comentas porque va muy en línea de algo que yo creo que soy muy fan, ¿no?, y es de lo que es la automatización de los procesos manuales a través del uso de los RPAs, ¿no?, que es, bueno, pues es algo que en PwC hacemos, ¿no?, y que me gusta porque a priori tiendes a notar esa reacción de, ostras, ¿qué pasa con el empleo?, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta, y relaciona un poco con la gestión del talento y la capacidad de apasionar, que es muy difícil porque el talento está en muchos sitios, no es hiperespecializado, sino también en la persona que está atendiendo al teléfono, si lo hace como tiene que ser, ¿no? El talento está en todas partes y el poder eliminar todas estas rutinas manuales que pueden ser necesarias para la organización, pero que no aportan ningún valor, ¿no? A ese talento le supone una carga de trabajo manual sin ningún valor añadido y no le permite ni expresar pasión, ni creatividad, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo soy una apasionada de lo que es la robotización para estas tareas manuales que no son buenas para nadie, ni para el profesional o el empleado, ni para la empresa. Pero es cierto que hay que de alguna manera adoctrinar o explicar, ¿no?, para que esas caras de ojo con el empleo, ¿no? Bueno, pues es que va a ser un empleo que va a estar mucho más motivado, va a estar mucho más focalizado en tareas de valor añadido, ¿no? Y ahí es donde me encanta ese uso, ¿no?, de la tecnología para la robotización. Y enlazando un poco con lo que tú mencionabas, ya me iría un poco a lo que es el último bloque y con esto ya finalizamos porque nos quedan un par de minutos sobre dimensión de la organización y sobre internacionalización. La crisis sanitaria al final ha puesto a prueba supervivencia de las empresas en un contexto que no imaginábamos, ¿no? Yo a veces lo pienso y lo hablaba, ¿no?, ayer, y digo, si nos imagináramos todos con la mascarilla, con sanciones si no la llevas, hace 2 años nos cuentan esto y parece una película de miedo tal cual, ¿no? ¿Cuáles son, bajo vuestro punto de vista, las claves que pueden garantizar la continuidad de las empresas en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo? La propia dimensión de la empresa, la diversificación que hablabas tú, la internacionalización. Sergio, hablabas de lo que es una empresa internacional. ¿Cuál es la clave para vosotros, Sergio? Yo creo que el tamaño y la internacionalización son consecuencias, ¿no?
O sea, eso, tú has llegado a un tamaño y a una posición internacional porque tú tienes algo distinto que ofrecer al mundo. Entonces, la clave primero es eso, hacer algo distinto. Si no, olvídate de internacionalizarte y de crecer porque no vas a poder crecer, ¿no? Eso son consecuencias. Entonces, es muy importante ofrecer algo distinto, ser capaz de algo diferente. Es muy importante ser capaz de enfocarse, de decir que no a muchas cosas, porque estarás diciendo que sí a otras en las que realmente vas a ser valioso. Es muy importante ser rápido y es muy importante saberte adaptar, porque las cosas cambian. Y lo que tú un día crees que el camino es este, pues al final en vez de llegarás al mismo sitio, pero llegarás por un camino distinto, ¿no? Entonces yo creo que estas cuatro cosas, el ser diferente, el ser capaz de enfocarte, ser rápido y adaptarte, al final esto es lo que te va a permitir competir en el futuro. ¿La dimensión y la internacionalización? Claro que sí, pero eso es consecuencia de esas cuatro cosas, ¿no? Cierto. Sigo estando de acuerdo con Sergio. Nosotros empezamos, siempre hemos hecho proyectos fuera, pero en el 2008, cuando aquí ya sabemos todo lo que pasó en el 2008 en España, nos ha permitido salir fuera por diferenciación tecnológica. ¿Por qué estamos en la alta velocidad de California o en la alta velocidad de UK? ¿Por qué estamos en Australia? ¿Por qué estamos haciendo el complejo solar, termosolar del mundo en Marruecos o en Sudáfrica? Por diferenciación tecnológica. Cada uno tiene que saber lo que le diferencia, lo que tiene en el cuore, y con eso sales. Y salimos a competir con ingenierías anglosajonas enormes, o sea, el tamaño a veces importa y a veces no, que son muy enormes, soy muy grande. Yo, lo mismo que ha dicho Sergio, ¿qué diría? Flexibilidad, dinamismo. Salimos fuera y hemos salido y nos hemos retraído. Lo importante, no tener costes hundidos. Cuando tienes un proyecto y por haber invertido en Brasil o haber invertido, tienes que ser dinámico, y realmente si tienes que abandonar el proyecto, abandonarlo cuanto antes. Igual que en el tema de innovación, a veces cuando estamos en un proyecto, no empeñarnos en que salga porque sí, porque a veces la falta de otras ideas hace que parezca que esa idea es la más importante. O sea, esa flexibilidad, eso creo que es lo importante. Con respecto al tamaño, nosotros somos la mitad que hace 2 o 3 años, porque en su momento hemos decidido vender empresas del grupo, empresas muy exitosas como ITP y la industria de turbopropulsores. La vendimos un año antes de la pandemia a Rolls-Royce. Antes lo comentaba en el café, me imagino que Rolls-Royce se está acordando de nosotros ahora mismo. Pero tienes que tener claro dónde quieres, cuál es tu negocio. Nosotros, negocio es hacer ingeniería, hacer desarrollos industriales que sean novedosos y que sean exitosos, y una vez que están en marcha, no importa, tenemos que diversificar. Ahora tenemos que buscar con la transición energética nuevos desarrollos, el hidrógeno, la sostenibilidad, la movilidad sostenible. Y tienes que tener claro y tener flexibilidad, no ser inmovilistas, porque lo inmovilista te lleva pues al fracaso. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero sobre sostenibilidad, pero bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Quiero agradeceros, Itziar, Sergio, vuestra participación. He disfrutado muchísimo en esta mesa. Estoy segura de que todos los que estáis tanto aquí presencialmente como virtualmente lo habéis hecho igualmente. Muchas gracias a los dos y espero veros pronto. Gracias. ¿Sí? Ahora. Pues no me voy a marchar, ni me iba a arrimar, pero mejor no, porque luego está todo el tema de protocolo de limpieza y así no lo hacemos más largo. Pero después de una mesa pues tan fantástica, yo creo que hoy
Hoy no es mi cumpleaños, pero tengo regalo doble. Además de haber moderado una mesa tan fantástica como la que habéis visto, pues además es un placer tener la oportunidad de dar paso, en este caso a José Carlos Díez, que ya lo conocéis todos, pero así todo pues me voy a permitir el lujo de presentarle, que es una de las voces más influyentes entre los expertos de economía españoles. Es profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, como ya sabéis, colaborador en el Instituto de Empresa de Business School, fue economista jefe de Intermoney, panelista en el BCE y en Funcas, colabora habitualmente en medios de comunicación como The Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, CNBC, El País, El Mundo, 5 Días, Expansión. Es autor de 2 libros de gran impacto, Hay vida después de la crisis y La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Premio Bitácoras al mejor blog de economía 2015 y desde 2019 es miembro del Consejo Asesor para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bajo su propia marca tiene un blog, El Economista Observador, tertuliano de programas televisivos y debates radiofónicos en los que destaca por su estilo directo, su pasión por el diálogo y el debate, los que, bueno, ya lo conocéis todos y lo habréis visto en multitud de ocasiones, y su disposición para contrastar puntos de vista en mesas redondas. Así que, sin más, darle la bienvenida. Es un placer tenerte aquí, José Carlos. Voy a hablar desde el atril porque tampoco hay mucho espacio aquí. Bueno, muchas gracias, un placer. La verdad es que se te había olvidado esto de ver una sala llena para dar una charla, ¿no? Así que me ha emocionado un poquito. Venía el tren lleno también, o sea que quitando las mascarillas uno pensaría que no ha habido pandemia ya, así que... Bueno, voy a hablar un poquito del corto plazo y un poco el escenario hasta el verano, que ahora estamos todos nos ha cortado a todos la visión de la pandemia y hemos acortado todas las luces un poquito y estamos muy mirando la semana prácticamente, y luego voy a intentar mirar un poco a largo plazo, porque yo creo que la jornada, felicitar a los organizadores y a los patrocinadores y a toda la gente que ha participado, yo creo que es el momento de mirar a largo plazo, siempre lo es, pero cuando tienes una crisis de esta magnitud, una crisis tan profunda como esta, aunque es verdad que tiene toda la pinta que va a ser mucho más corta que la del 2008, es como si descarrilas, ¿no? Vas por prácticamente el PIB o las economías tienen una senda de largo plazo y esto te saca de la senda. Y vuelves otra vez y hay una recuperación, pero ya no vuelves a la misma senda. O sea, nada es ya similar a lo anterior y entras en una nueva fase y en un nuevo ciclo, y ahí pues tienes un escenario donde te tienes que adaptar un poquito, sobre todo en un periodo como el que estamos y lo que habéis comentado en las mesas anteriores, de cambio tecnológico tan intenso y a la velocidad que va todo, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? La comunicación, la carrera del espacio, la biotecnología, la ingeniería de los alimentos, o sea, en cualquier ámbito del espectro del parque empresarial que veas, pues se está viendo un desarrollo de innovación y de tecnología muy profundo. Tienes que posicionarte o reposicionarte de nuevo en ese senda, ¿no? Por lo tanto, bueno, el corto plazo, por fin podemos dar noticias positivas, ¿no? Yo tuve desde el principio del año pasado una visión bastante negativa. Yo estoy en el consejo de AC Hoteles de Marriott y nosotros recibíamos datos de Marriott de China, y los datos de China de enero y de febrero del año pasado eran muy malos, ¿no? Incluso en zonas donde no se habían restringido la movilidad, como Wuhan, ¿no? Pues los datos de Shanghái, de Pekín, ¿no? Era una caída de pernoctaciones del 70%, del 80%. Entonces, bueno, yo desde el principio vi toda la información que llegaba de Asia era muy negativa y vi una crisis muy profunda y lamentablemente pues acerté. La peor crisis que se ha contado en la economía española, una caída de la actividad, del empleo, de las horas trabajadas, del PIB, cualquier indicador que mires, del 35% o del 40% en el mes de abril del año pasado y de mayo prácticamente. Y luego vemos principalmente con Big Data, porque los economistas ya trabajábamos con Big Data desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se ha puesto de moda. Tenemos la mejor estadística que seguramente que hay en el mundo, que es el registro de la afiliación a la Seguridad Social, que se da mensualmente y que es un indicador, por ejemplo,
ejemplo, en Estados Unidos, que no lo tienen, dan una encuesta y las encuestas tienen normalmente problemas de error y de estimación. Esto no, esto es un registro y ¿no? Puede haber alguno más que no está afiliado y está en la economía sumergida, o puede haber alguno que esté afiliado y trabaje más horas, pero la afiliación te indica bien el nivel de empleo. Y ahora los ERTEs también están todos registrados porque están cobrando del Estado, por lo tanto hay un registro perfecto y ese es el mejor indicador. No hace falta esperar al PIB para saber cómo va la actividad económica. Desde que se quitan las restricciones a la movilidad, que es lo que provoca la caída de actividad y de ventas de las empresas, hasta prácticamente finales de mayo, hasta el mes de octubre, vimos una recuperación muy intensa de la actividad. Prácticamente en el mes de octubre el nivel de horas trabajadas o de actividad de empleo se quedó como un 10% por debajo del nivel previo a la pandemia, y luego entramos en un periodo de estancamiento que tuvo que ver con la segunda ola del virus, que empezó en España, luego empezaron todos los países europeos, lo cual frenó en seco la temporada turística en mediados del mes de septiembre prácticamente, o sea que perdimos un mes y medio de temporada turística, que es mucho para España, y luego tuvimos otra vez la tercera ola, lo de enero, bueno, todos los problemas que hemos tenido. Hubo una caída muy brusca también de actividad por el tema de la Filomena. En Valencia nos afectó mucho, pero en el resto de España y en el interior y desde Madrid para el norte pues pegó muy fuerte, y prácticamente desde el final de enero hemos visto una recuperación otra vez de la actividad y el empleo. Muy lenta, es verdad que incluso no se percibe la recuperación. Tú hablas con la gente y no se percibe la recuperación, pero bueno, los datos de empleo sí daban recuperación, aunque el primer trimestre tuviera una caída. Prácticamente desde finales de enero estamos en fase otra vez de recuperación. Bueno, todo apunta, ¿no? Y todavía no tenemos datos, pero bueno, el ministro de Seguridad Social ha filtrado ya los datos hasta el 15 de mayo, que parece que los datos de mayo se están acelerando, o sea que la actividad va a coger aceleración. Y bueno, no tenemos datos, pero si uno percibe, yo como soy el economista observador, como ha dicho la presentadora, pues bueno, tampoco hay que estimar el PIB, pero uno lo nota, ¿no? Estuve el fin de semana en Castellón, que me invitaron en la Val d'Uixó a una conferencia del Día de San Isidro, en la rural la festividad de la Caja, y me quedé en Benicàssim y bueno, yo no vi mucha diferencia entre Benicàssim y Madrid y el centro de Madrid, o sea que no hay un gen de los madrileños que nos guste más la libertad y tal, simplemente que en cuanto se han abierto pues han salido, estaba Benicàssim a desbordar, vamos, todos, ¿no? Los restaurantes llenos, la gente tomando copas, o sea que yo creo que eso, como se ha visto en Madrid, va a ir muy rápido, ¿no? La duda es si, como hemos tenido en Madrid, pues con un nivel de infectados y de contagios excesivo, ¿no? Que no se ha tenido en cuenta, porque es verdad que la vacuna, ya hemos vacunado prácticamente a la totalidad de la población mayor de 70 años y estamos con una dosis prácticamente la totalidad de la población de más de 60 años. Ya hay un nivel de inmunidad muy fuerte en la población de riesgo de morir, ¿no? La que el 99% de los fallecidos ha tenido más de 60 años, por lo tanto, en el momento que consigues esa inmunidad, lo que ha pasado en Madrid es que ha habido una tasa de infectados y de contagios altísima, pero no ha habido una tasa de fallecidos altísima, ¿no? Esas dos curvas se han desacoplado y un poco podríamos ver un repunte de los infectados en estas semanas. Es posible porque estamos viendo un nivel de movilidad prácticamente muy fuerte en lo que es el centro de Madrid, en la Almendra, dentro de la M30, con datos de Google estamos en niveles del 90% de movilidad antes de la pandemia. Ha habido una recuperación intensa, ¿no? Hay unos atascos en Madrid tremendos, me pilló un atascazo tremendo para venir de Madrid a Castellón, ¿no? Tuve que estar 2 o 3 veces parados en la carretera, hoy venía el AVE lleno, había otro AVE al lado de 2 plantas de estos de nueva competencia que han entrado, o sea que yo creo que esa parte va a ir bastante rápida. Otra vez, como somos una ciencia empírica, mirando el Big Data de los datos asiáticos, estamos replicando un poquito el comportamiento asiático. La recuperación de todo lo que es la movilidad interna dentro de los países es muy rápida en cuanto quitan las restricciones. Está ya Fitur en Madrid, está en Madrid bastante animada, la verdad es que, ¿no? La feria ha vuelto
a traer alegría a la ciudad. Ayer era martes, estaba la calle Jorge Juan a reventar, todo, bueno, pues como son los Fitur en Madrid que colapsan la ciudad, y estuve con bastantes reuniones del sector turístico y, ¿no?, sin dar nombres para no quitar, ¿no?, si no luego no se fían de uno, pero bueno, estuve con un turoperador de turismo de lujo internacional y en abril tuvo un 40% más de reservas que en abril del 19, y estuve con una gran cadena española que se ha asociado con un turoperador también americano, y en la última semana ha habido un aluvión de reservas, o sea, una entrada masiva de reservas, 95% turismo nacional y reserva nacional, ¿vale? Entonces, el internacional todavía no se ha activado. Estuve con la ministra la semana pasada en Alcalá de Henares, donde es mi universidad, que presentó la campaña internacional de turismo de verano, de sol y playa. Yo creo que va a funcionar porque los vídeos eran maravillosos, eran pues las familias, ¿no?, la madre o el padre trabajando, los niños subiéndose por encima, haciendo un zoom, ¿no?, en una casa con una habitación pequeña, y de repente pues salía, ¿no?, la playa de, yo qué sé, ¿no?, de Gandía o de Altea, ¿no?, y claro, si te ponen un clip vienen todos, o sea, ¿no?, o sea, tú veías el vídeo y claro, tú identificabas tanto el zoom, ¿no?, que decía yo, en cuanto me abran me voy, ¿no? Entonces, son alemanes y son nórdicos, pero también son humanos, o sea, van a venir todos en cuanto se normalice un poquito la apertura de los aeropuertos. Vamos a ver si por fin usamos la tecnología. La Comisión Europea ha dicho que va a avanzar con un certificado verde. El problema de los certificados y de Europa, que bueno, ahora hablaré un poco de él, pero que estuve aquí la última vez que me invitaron en AVE con Andrés Pedreño a presentar su libro, y lo que cuenta Andrés Pedreño, que fue rector de Alicante, es que Europa tiene un problema con la protección de datos. En el mundo del Big Data y de la inteligencia artificial, nosotros ponemos mucha limitación al uso de los datos por la propiedad de las personas, y eso ha sido un hándicap en la gestión de la pandemia, ¿no? O sea, cientos de miles de europeos han muerto por esa ley. Si hubiéramos tenido una ley que hubiera permitido el uso del radar COVID y el uso de las aplicaciones y el uso de la geolocalización, pues no habríamos hecho la trazabilidad del virus con rastreadores humanos, que ha sido un desastre absoluto. No es porque los rastreadores sean malos y no tengan buena vocación, es que eran millones de infectados. O sea, que los rastreadores tienen un límite humano, el ser humano es un animal limitado, y la tecnología hubiera resuelto eso de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el verano pasado que estuve comiendo con el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, ellos mismos habían desarrollado una aplicación propia para los alumnos de la universidad, sencillita, de geolocalización y de infección, para saber con quién habías estado y cómo hacer la trazabilidad del virus, y la ley de protección de datos no le dejó usarla. Y es un problema europeo, no es un problema español, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora quieren ir a un certificado, le han llamado verde, de COVID seguro. Es un certificado que el que se baja el QR no descarga los datos personales de la persona, y parece que cumple. Acaban de hacer, que he estado colaborando con ellos, la asociación, España es líder en tecnología blockchain en Europa. De hecho, el mayor desarrollo de protocolos de la Comisión Europea de blockchain se ha hecho basándose en el modelo español, que fue pionero, y la asociación Alastria ha hecho un piloto en Lanzarote, que se ha hecho este fin de semana en la isla. Se ha hecho un rastreo y un test masivo para acabar con el virus, y se va a certificar, ¿no? Y ese certificado ya valdría para el certificado europeo, ¿no? Entonces, si esta gente de Bruselas hay algo de vida inteligente, que de momento no hay ninguna señal, pero bueno, ¿no?, vamos a confiar en la especie humana, deberían avanzar, porque el certificado ya está. O sea, lo único que tienen que hacer es probarlo ellos para que se fíen. Yo eso lo entiendo, o sea, no se van a fiar de una prueba en Lanzarote, que hagan otra prueba que la pueden coordinar ellos, que pueden controlar ellos, y eso permitiría prácticamente a mediados de junio tener un certificado. Eso te permite bajarte del avión, te permite tener la garantía en España de que vienen sin COVID, o sea, que vienen seguros, para no contagiar a los españoles y al resto de turistas que están. O sea, que nosotros tenemos que ser los primeros en frenar ese contagio, ¿no? Y no hemos dado buen ejemplo los madrileños, pero bueno, ¿no? Algunos no somos todos de la libertad, ¿eh? Yo creo que Madrid debería haber dado un mejor ejemplo en lo que es esa gestión de la pandemia, porque luego se está viendo que, ¿no?, el Reino Unido nos ha cerrado, estamos con datos, una señal hacia afuera bastante negativa de lo que es el control del virus, pero bueno, eso ya pasó, no tiene solución.
Con el certificado sí te garantizas que el virus no entra y luego te garantizas al salir o que viene vacunado o que lleva la PCR y que no tiene que hacer cuarentenas al entrar. Eso es clave porque en Asia, que siguen con cuarentenas, el turismo internacional no se ha recuperado. O sea, tú cambiarte de país en Asia es muy complicado, tienes que hacer cuarentenas de 10 o 15 días y eso evidentemente que limita mucho la movilidad, ¿no? Por lo tanto, tener un certificado de ese tipo a nivel europeo y que sea el mismo o por lo menos homologable en los principales países de destino de turismo español, pues es clave en este momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso va a determinar un poquito, va a haber una recuperación del turismo, ¿no? La ministra estuvo prudente, dijo que un 50% del nivel de pernoctaciones que hubo en el 19, en el verano del 19. Yo creo, personalmente, y un poco lo que estoy pulsando estas semanas, que va a ser algo más, ¿no? Y si hacemos ese certificado, pues podríamos llegar a bastantes más, ¿no? No del 100%, no vamos a recuperar todo el turismo del 19 en un solo año, pero evidentemente que esa parte sería clave. Y dicho eso, ¿no? y en ese escenario de recuperación, ¿no? Va a ser coincidente con que siga habiendo percepción de crisis. De hecho, lo que sabemos los economistas es que los ciudadanos tardan mucho, aunque cambien sus hábitos de consumo y vuelvan a salir y se vayan a la playa, ¿no? Pues hay una disociación. Si les preguntas cómo ven la economía, la ven fatal, y si les preguntas cómo ven la suya, la ven fenomenal, ¿no? Entonces, en las crisis eso se acentúa, ¿eh? En este momento tú haces una encuesta y dices, ¿cómo ves la economía? Y el 95% la ve fatal, pero todos se van a la playa, todos se van al restaurante, ¿no? Se están gastando toda la tasa de ahorro y cuando les preguntas por la suya, el 80 o el 85% la ve bien, ¿no? Porque realmente no has perdido el empleo, estás con las mismas condiciones, le empiezas a perder el miedo al virus, ¿no? Ves que no te han echado del trabajo, que era un miedo que el año pasado sí era razonable, ¿no? Porque la crisis fue tan violenta y tan brusca que estaba justificado ese miedo y eso poco a poco pues, se va normalizando, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas son posibles. Una, que veamos unos datos muy rápidos de empleo y sin embargo que la percepción siga siendo negativa. Y dos, quedaría toda la parte de... Es una crisis tan brutal, ¿no? Sobre un parque empresarial que ya estaba tocado antes de la pandemia, ¿no? Que se había quedado tocado después de la crisis del 2008, con un porcentaje de empresas con el nivel de solvencia tocado, ¿no? Eso ahora se tiene que resolver, ¿no? Hemos congelado muchas cosas, ¿no? Muchas empresas están ahí con el concurso de acreedores congelado, los ERTEs están congelados, los ERES están congelados, por lo tanto, vamos a ver una recuperación de las ventas. Si hay ventas, va a haber actividad y va a haber empleo y va a haber empresas. El tema es quién es el propietario de las empresas, cómo van esos procesos de reestructuración de deuda y esa parte pues va a ser dura también, ¿no? Evidentemente que hasta que eso se normalice, pues eso va a tardar un tiempo ¿no? Y luego me pongo un poco más mirando a largo plazo y es un poquito yo creo que el objetivo de esta jornada y repito que me alegro y felicito a los que la hayan organizado, ¿no? De un poco poner las largas y los ejemplos que habéis traído y las empresas que estáis trayendo son empresas de éxito, evidentemente. Yo colaboré con Sener en el aeropuerto de Varsovia, ellos llevaban toda la ingeniería, ¿no? Yo era el economista, yo no diseñaba, por eso salió también el aeropuerto y es una gran empresa española con un nivel de tecnología y de ingeniería de primer nivel mundial, ¿no? Nosotros competimos en ese concurso con unos americanos y unos alemanes y ganamos el concurso, ¿no? Y luego el aeropuerto se ejecutó muy bien, ¿no? Somos un referente en ingeniería a nivel mundial, aunque ¿no? Nos cuesta reconocerlo, pero bueno, hay algunas cosas que hacemos bien, otras no, pero la ingeniería se nos da bien, ¿no? Otras cosas no, pero tenemos buenos ingenieros, buenas escuelas de ingeniería, buenas escuelas politécnicas y muy buenas empresas de ingeniería que hacen muy buena ingeniería por el mundo. Por lo tanto, ese tipo de ejemplos, si tú miras un poquito y mirando series muy largas para quitar esas distorsiones de los ciclos y de las recesiones, pues prácticamente la economía española desde el año 2000 o un poquito antes, a lo mejor desde el año 98, ha dejado de avanzar. O sea, has seguido creciendo, pero no has convergido y te has acercado a tus socios europeos.
y especialmente a los países más avanzados del mundo que están liderando la revolución tecnológica, ¿no? Si miras la comparación con Estados Unidos o con Corea o con Taiwán, ¿no? Con China parte de unos niveles de productividad muy bajos, pero los países que están en el liderazgo tecnológico, los nórdicos, España se ha quedado, ¿no? No está convergiendo con esos países, incluso se está alejando de alguno de ellos, especialmente de los asiáticos, y dentro de España, ¿no? Pues la Comunidad Valenciana es una de las que peor lo ha hecho. O sea, ¿no? Si tú miras los datos de renta por habitante desde mediados de los años 90, ¿no? Y ves la convergencia de la Comunidad Valenciana con el promedio de España, que no lo ha hecho bien, o sea, que ha tenido un resultado aprobado, no es que hayamos suspendido, o sea, seguimos creciendo, estamos en el mundo desarrollado, estamos en la OCDE, pero no estamos en los que están arriba en la revolución tecnológica. Pues Valencia ha tenido un deterioro significativo, o sea, de pasar de una renta por encima de la media en el mediados de los 90 a estar ahora por debajo de la media, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí, ¿no? Pues en el conjunto del país y en Valencia un poco más acentuado, tú has dejado de incorporar tecnología a tus bienes y servicios que produces, especialmente a los que produces y vendes en el exterior. Y eso lo que te hace es sacarte de la revolución tecnológica, ir perdiendo cuotas de mercado, ¿no? Puede que tú no lo notes porque en tus empresas no has caído en ventas, pero el mercado crece mucho más rápido de lo que creces tú, entonces estás perdiendo peso internacional, ¿no? Y España fue un país muy exitoso en los años 80 y en ese principio de los 90, especialmente la Comunidad Valenciana también, ¿no? Tenéis todo el tema del mar y los puertos que son muy importantes para toda esta parte. España entró en la Unión Europea, recibimos seguridad jurídica, nunca la habíamos tenido desde hacía siglos, ¿no? Nosotros, ¿no? Los reyes que nos tocaron ahí, como era todo monárquico y las familias, no tuvimos suerte y nosotros no recibimos una cultura de seguridad jurídica, ¿no? Desde hace siglos, o sea, nos costó. Y en ese sentido, pues hacer negocios en un entorno de inseguridad jurídica pues es más complicado. Cuando entras en la Unión Europea es un milagro porque no hay unión política, pero sí hay unión jurídica y todos los países transfieren las leyes a su jurisdicción nacional. Por lo tanto, tú te ves obligado a meter leyes de mucha más calidad de las que tenías y eso te mejora tu ámbito jurídico y, sobre todo, permite que muchas multinacionales vean a España como una oportunidad muy buena de inversión porque tienen la misma seguridad jurídica que en su país, pero los costes laborales serán la mitad o mucho más bajos, ¿no? Por lo tanto, fuimos un país muy exitoso en atracción de inversión extranjera por salarios bajos, en capital humano de media cualificación, no de alta, pero sí de media, ¿no? Sector industrial y ahí la Comunidad Valenciana fue extremadamente exitosa en los años 80 y en los años 90, ¿no? Toda la deslocalización, muy conectado con el arco mediterráneo, la conexión con Francia y Europa, o sea que todo os beneficiaba en aquel momento, buenas universidades, empezaron a desarrollar los parques tecnológicos, o sea que en aquel momento funcionó. Desde entonces, pues, ¿no? nos permitieron acceder a los mercados financieros internacionales, llevábamos prácticamente muchos siglos sin acceder, o sea que España era un país con una moneda muy inestable de la que nadie se fiaba y no te permitían financiarte en moneda extranjera tampoco, ¿no? Por lo tanto, un poco la situación de Argentina hoy es la misma que tenía España antes del 75, ¿no? No éramos un país fiable para emitir. Cuando entramos en la Unión Europea empezamos a emitir y cuando entramos en el euro empezamos a emitir en las mismas condiciones que los alemanes. Injustamente, porque nosotros no teníamos méritos para tener esa garantía de seguridad, pero nos vieron los bonos igual. Entonces, bueno, nos vinimos arriba, es lógico, porque nunca habíamos emitido. Empezamos a emitir como si no fuera mañana, fue todo privado, porque la deuda pública bajó, fueron, ¿no? Principalmente el sistema financiero. Montamos una pequeña burbuja, que no era la primera, porque hemos montado 4 burbujas desde los años 60, o sea que eso también se nos da bien, pero esta fue el burbujón tremendo, ¿no? Porque fue asociada la burbuja a un boom de crédito y a un boom de crédito financiado con el exterior, ¿no? Entonces aquello provocó que tuviéramos que ser rescatados por el Fondo Monetario, bueno, todo el tema del 2012, ¿no? Yo creo que España es un país que ha perdido el foco desde los años
mediados de los 90, final de los 90, y que la burbuja nos confundió, ¿no? Nos hizo pensar que éramos ricos y no éramos ricos todavía. Es verdad que habíamos mejorado mucho y que veníamos de muy atrás y que tenemos mucho mérito. Yo no quiero ponerme muy negativo, pero nos confundió. Y yo creo que la pandemia nos ha pillado todavía sin salir de la tostada, ¿no? O sea, yo creo que es un país que no tiene foco, los debates son absurdos, o sea, ¿no? Todo lo que tú ves, ¿no? Y estoy ahora un poco mejor porque han dejado de llamar a los economistas a los medios, lo cual se agradece, y están llamando a los virólogos, ¿no? Entonces, bueno, ves a los virólogos y, ¿no? Pero claro, es un poco desesperante, porque, claro, ¿no? Ahora, ¿no? Hemos sacado un debate que o sea, por decirlo de broma, pero claro, ¿no? Ahora hay gente que dice que va a bajar los impuestos, ¿no? Entonces, claro, tú te miras los datos de la deuda pública y dices, joder, ¿no? O sea, claro, miras a ver si es un programa del loco de la colina y es alguien que se ha escapado de un psiquiátrico o algo así, ¿no? Porque no puede estar en su sano juicio mental, pero claro, dices, joder, o sea, hemos aumentado la deuda pública 200.000 millones de euros el año pasado. 200.000 millones, ¿no? Hemos subido la deuda pública al 125% del PIB, máximo histórico desde 1899. Dice, joder, uno estudia las crisis de deuda, no se te ocurre cuando tienes un problema de sobreendeudamiento, especialmente con el exterior, de decirle que vas a bajar los ingresos fiscales, ¿no? Para que lo paguen otros. Claro, los inversores llegan un día, se asustan, se van y tienes un lío, ¿eh? Tenemos que emitir cada año 300.000 millones de euros. Entonces, ese es el punto de más vulnerabilidad. Tenemos la ventaja de estar en el euro y de que nos esté comprando deuda pública el Banco Central Europeo y no percibes el problema, no percibes el dolor porque estás emitiendo deuda pública al 0%. Entonces, bueno, claro, si seguimos renovando la deuda pública al 0%, pues no pasa nada, ¿no? Porque ni pagas intereses, pues es fácil, ¿no? Si le hubieran dado financiación a tipo cero indefinida a los promotores inmobiliarios en el año 2008, tampoco habrían quebrado, ¿no? O sea, estarían financiándose y, ¿no? Las cajas no habrían quebrado, pues el mundo sería maravilloso, ¿no? Porque si te financias al cero, pero claro, eso puede acabar, ¿no? De hecho, estamos viendo tensiones de inflación en Estados Unidos, no preocupantes todavía, pero que sí pueden llevar a precipitar un poquito la salida de la estrategia de la Reserva Federal. Estamos viendo subidas de tipos a nivel mundial, en Estados Unidos especialmente, pero también en países emergentes, ¿no? En América Latina ha habido una subida de tipos muy intensa en los últimos 2 meses y eso no ha llegado a Europa gracias al BCE, pero puede llegar, ¿no? Por lo tanto, esa es una vulnerabilidad que hay que hacer. No deberíamos delegar esto en que nos lo resuelva Europa. Nosotros deberíamos tener un cierto consenso de país, como pasó en el 77 con Suárez y con los pactos de la Moncloa, para hacer una cierta reforma fiscal, porque ya no puede ser la misma, ya estamos en unos niveles de recaudación altos, pero algo de reforma fiscal, no ahora, sino cuando esté preparada ya la economía y salgamos de la recesión, y luego tenemos que revisar todos nuestros planes de gasto público, especialmente nuestro estado del bienestar, porque no es sostenible, ¿no? Y hay que empezar a decirlo tranquilamente, porque es que si no, lo van a pagar mis hijos. Mi niño tiene 11 años, le da un besito esta mañana. El niño no vota, pero claro, ¿qué le digo al niño? ¿No? Que le hemos dejado una hipoteca de 200.000 millones. Entonces, coño, no lo puede pagar todo el niño, ¿no? Digo yo, vamos, que, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema que es complicado de resolver, ¿no? Especialmente a corto plazo. El gobierno, forzado, no creo que haya sido deseado, pero bueno, ¿no? Forzado, ha tenido que mandar un plan de estabilidad, ha tenido que mandar algunas medidas de ajuste, porque si no, no te aprueban los fondos europeos y no llega ni un euro de lo que han prometido, ¿no? O sea, si no pasas el examen del plan, entonces han metido algunas medidas, poquitas, ¿eh? No han metido cosas, ¿no? Bueno, la reacción ha sido tan brutal, ¿no? Tan brutal, ¿no? El PP y Podemos han criticado lo mismo del plan. Entonces, claro, tú te quedas así y dices, joder, esto, ¿no? O sea, aquí lo dejamos por imposible, claro, ¿no? O sea, bueno, se cabreen los de la oposición, bueno, porque se cabreen los que están en el gobierno y digan lo mismo que están en la oposición, pues, o sea, que eso es un problema, ¿no? Pero bueno, la otra opción, que es más fácil, y yo por eso hablo a las empresas, ¿no? Es aumentar el potencial de crecimiento, aumentar la capacidad de generación de actividad y de empleo, mejorar la calidad del empleo que estamos creando, mejorar los salarios y con eso aumentar los ingresos públicos y tener una dinámica de poder ir pagando los intereses de la deuda, por lo menos, ¿no? Si no la bajamos, pero por lo menos que puedas pagar los intereses y que no se pongan nerviosos los inversores como pasó en el 2012.
2012, ¿no? Que no tiene pinta, ¿eh? O sea, nos están comprando bonos a 10 años al 0,40, o sea que muy nerviosos no se les ven, pero yo he trabajado con ellos, yo era como el del gorilas en la niebla, yo trabajaba en el principal broker de deuda pública y nosotros les vendíamos la deuda pública a los gorilas. Entonces, los gorilas están muy tranquilos hasta que de repente se asustan porque le van a quitar a la cría, yo qué sé, ¿no? Lo que le pasaría a la Jane Goodall esta igual, pues y se van y tardan en volver, ¿eh? O sea, los inversores cuando se van tardan unos meses, ¿no? Y claro, en esos meses, ¿quién paga las pensiones? ¿No? Que es un problema. Entonces dicen, no, es que subir impuestos tiene coste social. Digo, joder, pues no pagar pensiones, cojonudo, ¿eh? 10 millones de votantes, ¿eh? Además de los dos principales partidos, porque los pensionistas votan al PP y al PSOE principalmente, ¿no? Pero bueno, en ese escenario que de momento está congelado, pero que habrá que hacer, ¿cómo subes el potencial de crecimiento, ¿no? Pues haciendo todo lo que se ha hecho aquí, ¿no? Estoy en un proyecto muy bonito y muy ilusionante, no sé, no he podido llegar, perdón, pero ha estado Rafa Navarro de Insomnia, ¿no? Que lo están liderando ellos en Valencia. Yo estoy más en la pata alicantina con Andrés Pedreño, se llama Kilómetros 1070, es un proyecto muy bonito, empieza en Castellón y acaba en Málaga y en Ceuta y incluye a Baleares, ¿no? Por lo tanto, 1070 es la distancia que hay desde Castellón hasta Baleares y hasta Ceuta, ¿no? Y son polos de desarrollo tecnológico individuales, cada provincia o cada ciudad tiene su polo, pero vamos a intentar que estén conectados y que por una vez en la historia, y como hacéis en AVE y estáis haciendo en estas jornadas, los empresarios españoles cooperemos más, ¿no? Yo creo que eso nos cuesta y estamos mejorando, pero hay que avanzar mucho más en la cooperación y yo creo que esta es una gran oportunidad. Hay un caramelo o una zanahoria que son los fondos europeos, ¿no? Yo creo que es una grandísima oportunidad, igual que lo fueron en los años 80 y 90 los fondos estructurales, hicimos todas las carreteras, los puertos, los aeropuertos, ¿no? El agua, todo el desarrollo de infraestructuras, que España estaba muy atrasada, pues lo hicimos y lo hicimos muy bien, ¿no? Yo creo que ahora la oportunidad, y han estado hablando en la mesa anterior, es esa parte de sostenibilidad y esa parte de digitalización, y las dos tienen que ir muy unidas, ¿no? Por ejemplo, el sábado estuve en la Val d'Ursó. Han metido IoT y sensores en las cuevas de San Josep, ¿no? Es una cueva maravillosa, si no habéis estado, es el río subterráneo más largo de Europa, ¿no? El paseo en barca es maravilloso, todo es como de turismo, pero claro, el río mide el agua, ¿no? Entonces, nadie sabe todavía dónde sale el río porque es una incógnita, pero el río debe estar conectado con el ciclo del agua de la naturaleza y del planeta. Entonces están empezando a hacer modelos de estimación de danas y de predicción de danas, ¿no? Ellos no son una zona de dana especialmente preocupante porque no hay inundaciones, pero sí en el sur, ¿no? Y entonces lo puedes medir allí, ¿no? Y para eso sirve la digitalización, ¿no? Hay que meter toda la parte de inversión en... La dana es un huracán, nos hemos desertificado, somos una zona semidesértica en el arco mediterráneo, sobre todo en el sur, y estamos viendo huracanes como los del Caribe o como los tifones de Asia. Entonces, hay un montón de inversiones que hacer para evitar que eso genere desastres naturales y genere impacto sobre la economía, ¿no? Como pasó en la Vega Baja el año pasado, que fue tan brutal, ¿no? Eso te para prácticamente una semana o 2 semanas toda la actividad económica y tiene un impacto muy importante, ¿no? Por lo tanto, todas esas obras, pues hacer acuíferos artificiales que funcionan como un acuífero natural, que pueden ser del ciclo del agua, porque ese agua luego puede ser reutilizado incluso para consumo humano cuando viene la dana, que hagas todo el reciclaje de agua. Bueno, ¿no? Ahí los valencianos sois líderes mundiales en agua, ¿no? Lo trajeron los árabes, pero Valencia es un referente mundial en ingeniería de agua desde hace 1000 o 1000 y pico años, o sea que esa parte también la haremos bien, pero eso lo que se tiene que traducir, ¿no? Y es un poco el papel que yo voy a aportar en ese proyecto, y estoy ahora liderando y estamos lanzando un fondo de capital riesgo, se llama Luafan. Vamos a entrar en el siguiente segmento, que, ¿no? por poner un toque optimista, que si no, os voy a dejar así un poco tocados, ¿no? Por ejemplo, en Valencia estamos viendo una cosa muy bonita que pasó ya en Madrid un poquito antes, que es todo el tema de las startups y las incubadoras. De hecho, el polo valenciano en ese proyecto de 1070 va a aportar eso, ¿no? Está Insomnia, está las lanzaderas y toda esa parte del ecosistema de startups es muy ilusionante.
pero es muy ilusionante, pero tiene muy poco impacto en términos de desarrollo económico, ¿no? La mayoría de startups mueren, ¿no? Y las que quedan, si no crecen, no tienen impacto en empleo y en salarios, por lo tanto te quedas sin el impacto social y no tienes dinero para devolver los intereses de la deuda, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a entrar en ese segmento de empresas ya de verdad, con un empresario de verdad, ¿no? Que sabe gestionar recursos humanos, como han contado la mesa anterior, que tiene un proyecto innovador, y luego, sobre todo, hay que identificar, yo creo que es donde hay que hacer un esfuerzo mayor, porque es más probable tener éxito, las que, además de tener un buen empresario, el empresario tiene ambición de crecer y sobre todo está pensando en crecer fuera de España, ¿no? O sea, está viendo la posibilidad y ahí el mercado es infinito, ¿no? O sea, en el momento... Ahora, claro, los de fuera también saben de competitividad, ¿eh? O sea, yo que he hecho procesos de internacionalización no es fácil, ¿eh? O sea, que tú llegas a un país, desconoces la cultura, ¿no? Los procesos de adaptación, entonces un poco el fondo lo que va a hacer es acompañarle. Yo creo que ese es el segmento, ¿no? Donde España y especialmente la Comunidad Valenciana se tiene que especializar. Yo he hecho un poco de evangelización allí en Madrid, no del todo, pero bueno, ¿no? Yo creo que Madrid ya empieza a ver que hay que pasar del concepto del Startup Nation, ¿no? Al Scale Up Nation, que es mucho más efectivo, es el mismo concepto. Lo que pasa es que te fijas en empresas de mayor tamaño, ¿no? Empresas medianas, entre 20 y 50 trabajadores, que tienen potencial, ¿no? para saltar y hacerse muy grande, ¿no? Por ejemplo, no, es el caso extremo, ¿eh? No hace falta, pero Inditex, ¿no? Inditex eran dos autónomos, eran marido y mujer y abrieron una tienda y les fue bien, ¿no? 140.000 empleos. Entonces, es posible, ¿no? O sea, todo se puede mejorar, podemos cambiar la regulación del mercado de trabajo, pero en España es posible innovar, ¿no? Mercadona, aunque no es un caso de éxito internacional, pero sí nacional, empieza en el Mercat de la Dona, ¿no? Y abre una tienda y le ha ido un poco bien, no sé cuántos empleos tiene, pero... O sea que es posible crecer en España, ¿no? El tema es cómo ayudas a crecer a esas empresas y yo creo que sí, y ya acabo y dejamos un poquito si hay tiempo para preguntas, yo lo que sí veo en la Comunidad Valenciana, ¿no? En general, en las 3 provincias, ¿no? Conozco un poco más la provincia de Alicante por esta presencia allí y más han hecho una asociación que es Alicantec, que es una asociación de empresas tecnológicas, ¿no? que tiene ese tamaño mediano, que se están apoyando y colaborando mucho. No, supongo que en Valencia estáis haciendo cosas. La última vez que estuve con AVE me invitaron a un lab de innovación que va por ahí también. Si entramos en ese segmento, yo lo que sí veo en la Comunidad Valenciana, y eso te hace ser optimista, es mucho talento empresarial y mucho empresario de muy buena calidad que puede hacer ese salto, ¿no? Eso, sin esa materia prima es muy difícil, ¿eh? O sea, y eso en la Comunidad Valenciana lo ves. En otras comunidades no lo ves, ¿eh? Y crearlo es muy complicado, ¿eh? O sea, es imposible, ¿eh? O sea, clonarlos es muy complicado, ¿eh? O sea, y esa parte es la parte optimista. ¿Qué falta? Que también se empieza a crecer, ¿no? Yo creo que el sistema financiero ni está preparado ni puede para atender esto. La banca tiene una regulación muy estricta en todo lo que es financiación de intangibles, financiación de I+D, financiación de innovación. La propia regulación limita mucho la actividad de la banca en esos segmentos, por lo tanto no le puedes pedir a alguien o a una entidad que haga algo que no le deja hacer la regulación, ¿no? Es muy complicado y lo que estamos viendo es una desintermediación bancaria donde la banca está teniendo una posición cada vez más activa, aunque muy poquito, que es a través de los vehículos de ahorro, principalmente de fondos de inversión, fondos de pensiones principalmente y aseguradoras, como con esa visión de largo plazo que tiene un fondo de pensiones, que no tiene la urgencia del día a día, ¿no? Cómo no te pueden hacer retirada de reembolso los clientes, salvo que tengan un problema muy grave, ¿no? Por lo tanto, tienes una planificación de flujos muy estable, cómo eso se invierte en capital riesgo y en venture capital y en empresas innovadoras, ¿no? Eso es un movimiento que es muy incipiente, yo creo que va a ir a más, por lo menos yo lo voy a apoyar todo lo que podamos. En este momento los fondos de pensiones invierten el 1% en Venture Capital y en Private Equity y las aseguradoras el 0,1%. En Estados Unidos, que es el referente mundial, o sea, esto es lo top, ¿eh? No quiero tampoco
o sea, desmoralizaros, pero bueno, ellos tienen el 10% de las carteras invertido en este tipo de activos, ¿vale? Entonces, nosotros deberíamos aspirar a muy corto plazo, y eso debería ser, ¿no?, una labor, y os pido que os unáis a este movimiento, de subir las carteras al 3 o al 5%, ¿no? Si eso pasa, pues fondos como el mío, ¿no?, que vamos a levantar un fondo, estamos esperando de unos 100 millones, ¿no?, pues en vez de 100 levantaremos el siguiente de 500. Y los fondos que son de 50 serán de 200 y los fondos de 10 serán de 50, ¿no? Y si eso pasa, pues habrá capital, y si hay capital y tienes buena materia prima de empresarios, pues aumentaremos la productividad, aumentaremos los salarios, aumentaremos los ingresos públicos sin necesidad de subir mucho los impuestos y devolveremos la deuda pública y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a trabajar. Yo creo que nos cuesta siempre, llegamos tarde, pero al final este es un país que funciona, no me digas por qué, pero desde el año 59 esto es una economía que funciona, ¿no? Y siempre que está en una situación muy complicada, ¿no?, sacamos lo mejor de nosotros, no me digas por qué, ¿no? Yo creo que hay un punto ahí de la institución familiar, esto de que los hijos vivan mejor, ¿no?, y es una cultura que va pasando de generación, pero este país funciona, no me digas por qué, pero yo confío plenamente en que vamos a funcionar. Ahora, hay que cambiar cosas, si lo hacemos más rápido, pues iremos mejor y tendremos menos tensión y menos incertidumbre. Muchas gracias por la invitación y mucho ánimo y que vaya bien los negocios. Bueno, bien, ahora sí. Creo que tenemos todavía 10 minutos antes de las conclusiones finales para vuestras preguntas. Van a haber personas con micro para acercároslos, así que, por favor, abro turno de preguntas y aprovechad que tenemos a José Carlos Díez hoy aquí y con esta ponencia tan interesante podamos sacar el máximo partido de ella. ¿Os animáis? Aquí hay una al principio. Os he dejado planchados, ¿eh? Perdón, ¿eh? Es que esto de no hablar durante tanto tiempo. Sí, has hecho una pequeña alusión al riesgo de inflación. Vemos que están subiendo de manera significativa todas las materias primas. ¿Cómo cuantificas este riesgo? Has hablado también de la ineluctable subida de los impuestos, pero no has hablado de la mejora de la eficiencia del Estado. Podemos también corregir los ingresos, pero también podríamos hablar de eficiencia de la administración. Entonces, ¿podrías contestar esas dos? Muy bien. Bueno, esta parte última, que es más fácil, tienes razón, ¿no? He hablado del tema de contener el gasto del estado del bienestar, pero hay una grandísima oportunidad con fondos europeos y digitalización de hacer el Estado mucho más digital y más eficiente, ¿no? Igual que lo vais a hacer las empresas. Creo que hay que hacer... Hay una oportunidad, hay un nivel de funcionarios públicos de una edad muy elevada y va a haber una renovación muy importante. Hay que planificar muy bien los recursos humanos del Estado para meter científicos de datos, para meter expertos en digitalización, porque si no, o sea, están hablando ahora de dar cursos de formación a los funcionarios. Es como enseñar a inglés a alguien que tiene 50 años, ¿sabes? Le puedes enseñar, pero no aprende nunca. O sea, tiene que estar dando clases de inglés toda su vida, ¿no? Y, o sea, aprendes inglés desde pequeñito, ¿no? O te vas, claro, si tienes una inmersión y no te queda más remedio y aprendes inglés. Pero yo creo que es una oportunidad enorme para mejorar la eficiencia, ¿no? Prácticamente creo que una tercera parte o la mitad de los empleos de la administración son prescindibles en 5 o 10 años y, sin embargo, necesitas otro tipo de empleos, ¿no? Menos, pero de otro perfil, ¿no? Tienes que saber atraer talento al sector público, que es muy complicado. Seguramente tendrán que ir a fórmulas, como han dicho, híbridas de freelance, porque los jóvenes de ese perfil ya no quieren trabajar de por vida en un sitio, ¿no? Y tendrás que adaptarte. Tendrás que hacer outsourcing y colaboración público-privada para hacerlo, o sea que yo creo que eso es clave, ¿no? En la parte de la inflación, ¿no? El brote lo estamos viendo muy focalizado y muy intenso en materias primas. Estamos viendo las materias primas, especialmente los metales, en máximos históricos. Es un boom de crecimiento chino tremendo, con un squeeze todavía de logística. No están todos los barcos operativos, no están
están todos los contenedores operativos, no están no tanto los barcos, sino las líneas. O sea, cuando mandas un barco tiene que volver y si vuelve vacío, ¿no? Pues no es rentable. Entonces hay un problema de comercio internacional y estamos viendo una presión sobre las materias primas brutal. Y en el otro lado estamos empezando a ver, sobre todo en Estados Unidos, no ha empezado todavía, pero sí empieza a haber dificultad para encontrar personas para trabajar, ¿no? Las empresas empiezan a decir que están buscando perfiles y que no los encuentran. Entonces, ese es el punto que sabemos que el trabajador tiene poder de negociación de salario y de precio, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Que se te conecte el precio de las materias primas a los precios de los bienes industriales. De momento no ha pasado, pero el riesgo está ahí, y que se te conecte el precio de los salarios a los precios totales de la economía, ¿no? Esos dos canales. Ahora hay un efecto escalón estadístico. Estás haciendo tasas interanuales sobre abril del año pasado, que fue un mes muy raro. No se midieron bien las estadísticas. Yo no me fiaría mucho de los IPCs, pero evidentemente que una presión, ¿no? La Reserva Federal ya ha cambiado el sesgo. La ministra de Economía de Joe Biden, Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal y catedrática de UCLA, una de las grandes economistas vivas, ha dicho que los tipos de interés tendrán que subir. De hecho, ya han empezado a subir, no preocupantemente. Y el tema es, en Europa es difícil que haya inflación. Europa es una economía muy enferma. Nosotros estamos en una trampa japonesa. No hay demografía, no hay aumento de población. No nos gusta que vengan inmigrantes, por eso los marroquíes tienen tanto poder de negociación en la frontera, porque, ¿no? O sea, somos un poco cínicos porque la frontera europea la hacen los marroquíes y los turcos y lo hacen sin que nosotros lo veamos. Entonces, claro, somos felices, ¿no? Aquí tenemos unos niveles de salario más altos, pero claro, cuando se enfadan y abren un poquito la verja, es que han abierto unas horas, ¿eh? Imaginaos que abren la verja sin edie y entran libremente, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, no. Vamos a pedir a Europa que se ponga fuerte con Marruecos. No sé cómo, ¿no? ¿Cómo negocias tú con Marruecos? O sea, lo único que tiene que hacer Marruecos es abrir la verja, ¿eh? Y es legítimo, es su país. O sea, ¿por qué tiene que poner una verja? Si no quieren ir a Marruecos, quieren venir aquí. Tampoco quieren venir aquí, quieren ir a Alemania o a donde hay ahora tasa de paro baja, ¿no? O sea, que no es un problema español, ¿eh? Es un problema europeo que hay que negociar, ¿no? Entonces, Europa no tiene ese riesgo de inflación. Yo creo que nosotros estamos en un escenario bastante confortable para un país altísimamente endeudado en deuda pública, como es el caso español. Italia está mucho peor, pero nosotros estamos muy altos. Y el tema es, si se rompe ese dique de estabilidad y de protección del BCE, pues te pilla en una situación extremadamente vulnerable, ¿no? Cuando Rajoy tuvo que pedir el rescate al Fondo Monetario y a la Troika, España tenía un 70% de deuda pública y emitíamos al año 200.000 millones, ¿no? Esos son más o menos unos 4.000 millones a la semana. En este momento estamos en 125% y estamos emitiendo 300.000 millones. Esos son 6.000 millones a la semana. Entonces, 6.000 millones a la semana son muchos millones. O sea, si te cortan el acceso a los mercados financieros 4 o 6 semanas, es game over, ¿eh? O sea, esto es como la señal de la gasolina en el coche, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la reserva, ¿no? Entonces, no puedes plantearte un viaje de 800 kilómetros, ¿no? Puedes ir a Paterna, sí, ¿no? Puedes subir a Castellón, sí, ¿no? Pero no puedes ir a Madrid. O sea, si vas a ir a Madrid hay que echar gasolina, ¿no? Es un poco... Pero bueno, yo no creo que la inflación en Europa y en España, el IPC, quitando el componente de alimentos en España, está al 0,0. O sea, de hecho ha bajado en los últimos meses, ¿no? El problema está en Estados Unidos y el debate, si lo estás siguiendo, que es un debate intelectualmente bastante interesante, es si los planes de inversión de Joe Biden son excesivos. O sea, el debate lo han abierto dos economistas que llevan pidiendo inversión pública desde hace 10 años, que son Oliver Blanchard, que ha hecho el manual de economía que enseñamos en las facultades, que seguramente será premio Nobel de Economía, y Lawrence Summers, que es otro de los grandes economistas. O sea, ¿no? Dos de los grandes llevan 10 años pidiendo inversión pública y ahora dicen que se han pasado, ¿no? El output gap, la brecha que ha generado la crisis, es de 5 o 6 puntos y Biden está planteando un plan de inversión de 14 puntos de PIB, ¿no? Es verdad que también cuando viajas a Washington, lo primero que te enseñan en Washington es que nunca hagas caso de lo que dice el presidente, porque no lo cumple. O sea, tiene que llevarlo a las cámaras y luego ejecutarlo, ¿no? Es un país muy federal, muy complicado, ¿no? Pero bueno,
ese es el debate ahora, ¿no? Y nosotros nos pilla mal, ¿eh? O sea, nosotros, hacer castillos, hacer palacios, hacer conventos, hacer infraestructuras se nos da bien, ¿no? Hacer guerras se nos da muy bien porque hemos sido muy guerreros. A España se le da mal pagar la deuda pública. Somos el país del mundo que más impagos de deuda ha hecho, ¿no? Hemos hecho 200 defaults. Entonces, y cuando nosotros hacíamos impagos de deuda pública, el país era pobre, no ibas bien, porque no podías financiarte en los mercados, no podías levantar fondos como el mío, no podías invertir en I+D, no podías, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner muy catastrofista. Yo solo digo que estamos en una situación vulnerable y que es muy importante, primero, recuperar esto a corto plazo bien, que suba el empleo cuanto antes y el empleo que se ha perdido, y luego empezar a pensar en qué tipo de empleo y qué tipo de salarios vamos a pagar, y para eso hay que pensar en qué tipo de empresas van a invertir y en qué tipo de tecnología y de innovación se va a invertir. Puede ser la innovación en el sector agroalimentario, que hay un futuro esplendoroso con todo el tema del bioorgánico, ¿no? O sea, no tiene por qué ser alta tecnología aeroespacial, ¿eh? Puede ser en cualquier empresa y en cualquier sector la oportunidad. Hola, soy Miguel Burdeos. Yo quería decirte que soy ligeramente o prudentemente optimista, pero en la Comunidad Valenciana tenemos una debilidad muy grande y es el tamaño de las empresas. Entonces, realmente solo hay unas 600 empresas en toda la comunidad de cierto tamaño. Y yo me pregunto, ¿por qué existe ese tamaño? No hay empresas, muchas más, de medianas o grandes, y ¿cómo se puede solucionar? ¿Por qué y cómo se puede solucionar? Bueno, hay más causas, puede que haya causas regulatorias, ¿no? Todo el tema de las limitaciones de los comités de empresas, las declaraciones de IVA, o sea, hay más causas, hay economistas que han estudiado muy bien, pero bueno, la gente que ha estudiado esto en profundidad, hay una parte de mala calidad empresarial, o sea, el perfil de los empresarios de las empresas de menos de 50 trabajadores es de menor calidad que el de mayores de 50, nacional, ¿eh? O sea, empresa. Y yo creo que eso es lo que yo he dicho, que estoy optimista, porque creo que eso con las crisis ha mejorado, ¿no? O sea, las nuevas cohortes de empresarios innovadores son bastante mejores. Esta es un poco mi percepción, ¿eh? No tengo estudios de Big Data porque es muy difícil medir estos cualitativos, ¿no? Pero lo que tú percibes, o sea, tú ves empresas ahora que antes del 2007 no veías, ¿no? Antes del 2007 veías promotores, ¿no? Y les iba bien, ¿no? Y compraban los clubes de fútbol y salían en los periódicos y eran héroes, pero ese tipo de empresas que había eran muy pocas, ¿no? Yo creo que eso está viendo más. Creo que eso es muy bueno, ¿eh? Sin eso es muy difícil cambiar ese problema del tamaño de la empresa. Lo que falta ahora es capital, ¿no? Por ejemplo, voy a dar el dato, el ICO ha invertido, el mayor inversor en capital riesgo en España es el Estado, lo cual ya denota que tenemos un problema, ¿no? Cuando el Estado invierte en riesgo, algo no va bien, ¿no? Porque el Estado no debería invertir en riesgo, debería hacer otras cosas, pero bueno, como no hay nadie que lo haga, pues lo está haciendo. El ICO ha metido 2.500 millones de euros en capital riesgo, ha metido 2.000 millones en venture capital, en tickets, la mayoría de menos de 200.000 euros. Hombre, con 200.000 euros de capital, competir con Google y con Facebook es complicado, ¿no? O sea, es complicado. ¿Te puede salir uno? Pues sí, te sale Amancio Ortega, que es un genio, y sale, ¿no? Claro, Amancio Ortega tiene un negocio, igual que Mercadona, de recurrente de caja, con flujo de caja positivo, ¿no? O sea, él cobra a los clientes antes de lo que paga a los proveedores. Entonces, ellos financian la inversión con su propio circulante, ¿no? No es lo normal en las pymes innovadoras, ¿no? De hecho, las pymes innovadoras tienen un periodo muy duro que se llama el Valle de la Muerte, donde tienen que consumir caja. Y en esa fase, si alguna tiene éxito en España, hay un agujero negro entre tickets de 1 millón y 15 o 20 millones, donde hay muy poco capital, no nada, pero muy poco, ¿no? Entonces, normalmente esas empresas se van de España y montan y desarrollan toda su innovación y todo su talento fuera, ¿no? Ese es un poco el drama. Hay una oportunidad de abrir el capital y que vuelvan, porque en España se vive muy bien y muchas quieren volver, yo lo estoy pulsando también con gente de fuera y con nuestro fondo, muchas de las que estamos viendo son de fuera que quieren volver y son españoles. Y dos, hay una oportunidad inmensa con los tipos de interés negativos, ¿no? Claro, tú imagínate aquí en
los cristianos también tuvimos leyes de usura, esto de las finanzas islámicas las inventamos nosotros, los judíos de Valencia ya hacían finanzas heterodoxas porque no les dejaban hacer finanzas dentro de la muralla, ¿no? Entonces se salían con su banca fuera de la muralla, aquí podían, bueno, más cerca del río, ¿no? Y ponían la banca y prestaban, ¿no? Tú imagínate a un judío heterodoxo de aquella época, ¿no? Que inventaron el repo, o sea, la venta pérdida, que era comprar y vender un bien, ¿no? Con un precio de compra menor que el de venta y el tipo de interés iba implícito, que es lo que hacen los islámicos ahora, ¿no? Básicamente. Que es un repo por lo que quebró Lehman Brothers, ¿no? Que dijeron, es que Lehman Brothers ha quebrado por ingeniería financiera. Digo, bueno, sí, la inventamos nosotros en el siglo XIII, ¿no? O sea, se llamaba comprar a barata. Bueno, tú imagínate a un judío de la muralla explicarle que tú ahora vas a darle dinero, ¿no? Y que por darle dinero, ¿no? Te tiene que pagar. Entonces, al judío le daría un ictus cerebral, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Bueno, pues tú imagínate cómo le explicas. Ahora no, porque no lo ven, ¿no? Porque son inversiones muy lentas. Los fondos de pensiones compraron deuda pública y hicieron una gran labor al país, porque si no habríamos tenido muchos problemas en el 2012, ¿no? A tipos del 7 o del 6%, ¿no? En 2012, a 10 años, vence el año que viene y muchos han vencido este año ya. Entonces, cuando le llega el vencimiento, tienen que reinvertir al cero, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas tú a un cliente de un banco, de una gestora, de una banca privada, ¿no? Que le vas a invertir el dinero al 0% en deuda pública porque no quiere riesgo, porque es averso al riesgo y te lo dice, y que además de invertir al 0% que no cubre ni la inflación, le vas a cobrar comisión de gestión por ello? No sé. Yo, si estuviera en la banca, que no estoy, ¿no? Yo intentaría anticiparme porque eso va a traer demandas en el futuro, ¿eh? Luego están viendo todas las demandas que llegan. Claro, es que es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. O sea, tú no puedes meter el dinero del ahorro en algo que no te protege de la inflación. Entonces, hay que hacer un poco de cultura, porque tampoco es culpa de los bancos, porque es que los clientes no quieren asumir riesgo, ¿no? Pero hay que decirles que si no asumes riesgo vas a perder poder adquisitivo sistemáticamente todos los días de tu vida. O sea, la deuda pública no protege el ahorro de la inflación, ¿vale? Y encima tiene altos riesgos. Esto de que la deuda pública española y italiana no tiene riesgos, pues vamos, no tiene riesgo, pues estamos en el euro y el BCE nos compra deuda, si no sería una deuda de altos riesgos, ¿no? Igual que la americana no tiene riesgo porque es la moneda de reserva, pero como los chinos se cansen un día y deje de comprarle dólares a Biden, ya veremos qué pasa con el dólar, ¿eh? Se puede ir a un sitio no deseable para nadie del mundo, o sea que no, esperemos que no lo hagan, ¿no? Como una bomba nuclear, ¿no? Pero yo creo que esa es una oportunidad, ¿no? Las dos, que hay buenos empresarios, que hace 10 años no había tantos, y dos, que hay una oportunidad de sacar al ahorro de la deuda pública e invertir en riesgo, y lo que hay que hacer es gestionar bien ese riesgo para que el ahorro no vea que se está equivocando asumiendo el riesgo, ¿no? O sea, que hay que cuidar a los dos lados, ¿eh? Al que hace la innovación y al que se juega su dinero, que hay que respetarle un poquito, porque si no, esto del capitalismo no funciona. Ya, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, sí, que me Carlos, enrollo. yo creo que nos quedaríamos toda la tarde escuchándote, pero lamentablemente pues no disponemos de más tiempo. Mil gracias por tu ponencia, por tu visión incisiva de toda la situación económica. No tenemos tiempo para más preguntas, pero sí dedicarte un gran aplauso por parte de todos antes de las conclusiones. Y si me permitís, a modo de clausura, pues me reservo 5 minutos. Me quedo por aquí, que el tema del COVID a veces se me despista, para concluir de alguna manera pues esta jornada que, pues como en otros años, pues nos ha dejado a todos un muy buen sabor de boca, ¿no? Yolanda Tomás arrancaba la jornada haciendo referencia a Paco Pons y nos remarcaba la importancia de la colaboración. Yo creo que ha salido a lo largo de todas las ponencias, de todas las mesas redondas, hablábamos de colaboración para afrontar el futuro de nuestras empresas, que está ligada íntimamente con la innovación y con la competitividad. Añés, que también insistía en que esto es cosa de todos, ha remarcado claramente 3 grandes elementos en el ámbito de la competitividad: la importancia de la creación de empresas, la importancia de una formación adecuada y de una administración ágil para conseguir el desarrollo de nuestras empresas y que venga la inversión extranjera, ¿no? Después hemos tenido la oportunidad de junto con Rafael Navarro, tener una mesa súper interesante en la que María Pocoví nos hablaba de esa visión que tuvo de que la máquina tendría que entender las emociones.
Y ahí le contaba un chascarrillo porque me ha venido a la mente esta tecnología que permite identificar con tus rasgos faciales cuáles son tus emociones y que permite ese servicio, ¿no? Al cliente y llegar a las personas a través de la automatización. Pues le contaba una experiencia personal cuando me cambiaron el móvil y quise hacer mi emoji. Y el cambio de móvil pues siempre es como muy frustrante porque tienes tantas cosas que actualizar del otro. Y entonces yo me daba cuenta cuando hacía mi emoji que no era igual que en el otro móvil. Mi emoji estaba feo, estaba así como, ¿no? Como yo digo, no es igual. Y está como súper serio, ¿no? Y me vino un flash que no me lo podía imaginar y se me ocurrió en ese momento sonreír a la pantalla y subir las cejas y vi cómo el emoji sonreía y os lo cuento y se me pone la piel de gallina porque dije, ostras, o sea, si esto ya está en este nivel, o sea, vamos, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? La tecnología de las emociones y cómo el uso de las emociones pues nos va a dar un servicio infinitamente mejor, ¿no? Como nos ha comentado María. Claramente ha identificado a Valencia, lo cual pues bueno, me llena de orgullo como un lugar para establecer su centro de excelencia, tanto por la existencia de talento con nuestras universidades, como por la calidad de vida que tenemos aquí. Después, con Hugo y con Javier, yo creo que hemos disfrutado muchísimo y nos han demostrado cómo gracias de nuevo a la colaboración pues se consigue encontrar soluciones innovadoras a problemas importantes, ¿no? Y cómo los sectores y las empresas tradicionales son capaces de innovar a través de esa colaboración con startups y con empresas innovadoras que ayudan a la empresa tradicional a romper los miedos y a contradecir el eso no se puede hacer, que nos habéis dejado muy bien impreso, ¿no? Y a llevar las soluciones al mercado a gran velocidad, que al final era la clave del éxito, ¿no? Y permitir de esta manera que las empresas pues, y los equipos tengamos un poquito más de tiempo para relajarnos con un mojito, ¿no? Con el mojito, nos ha encantado. Después hemos pasado una fase un poco más de pánico, ¿no? O un poco más al menos. José Miguel Rosell de S2 Grupo pues, nos ha puesto en alerta. Nos ha puesto en alerta sobre el ransomware, que yo creo que todos somos conocedores, que está a la orden del día y que ha pasado en muchísimas empresas, todos los conocemos, a pesar de que no están bien identificadas, como él decía, y no se nos permite tener una estadística fiable porque todavía todos esos casos no son visibles. Todos estamos sujetos a este enorme riesgo y nos aconseja calma, nos aconseja no tocar nada, no pagar los rescates, estamos frente a delitos y sobre todo prepararnos. Hay que estar preparados en este mundo hiperconectado en el que vivimos para detectar y para responder a estos riesgos. Después, en la mesa que he moderado, pues he tenido el placer de compartir con Itziar y con Sergio pues un montón de opiniones sobre competitividad y tecnología. Y como no podía ser de otro modo, todo el foco, si os fijáis, hemos vuelto a ponerlo en las personas. Gestionar el talento necesario para ser competitivo e innovar requiere de la capacidad de apasionar. Sergio hablaba de pasión que genera compromiso en tus colaboradores y sobre todo ser capaz de retener todo ese talento, no solo captarlo, sino después retenerlo, generando el entorno de proyectos innovadores, de proyectos interesantes, que es el que va a conseguir esta retención, independientemente de las diferencias generacionales, que fíjate que para mí ha sido siempre una cuestión relevante, pero ambos han coincidido en que independientemente de la cuestión generacional, lo importante es la pasión y lo importante es esa retención a través de una buena gestión del talento. Y ese talento también han mencionado que no siempre está fuera, muchas veces hay que traerlo de fuera, pero no siempre está fuera de nuestras organizaciones. Nos han explicado cómo durante la pandemia pues se ha acelerado todo el proceso de digitalización que ya habían iniciado en sus empresas y nos han explicado cómo usan la inteligencia artificial y cómo ya está presente en sus organizaciones. Ambos coinciden en que la clave de la supervivencia de las empresas ante situaciones, ante un contexto tan complejo como el actual, es la diferenciación. También el ser flexible y rápido a la hora de corregir decisiones y echar marcha atrás cuando hay un proyecto fallido. Por último, José Carlos Díez
nos ha dado una visión global de la situación económica actual y nos indica cómo la falta de flexibilidad o la agilidad a la hora de adaptar las leyes ha impedido que la tecnología hubiera podido mitigar los efectos devastadores de esta pandemia que hemos pasado. Nos alerta de que España se está alejando de los niveles de tecnología y competitividad de los países punteros y en Valencia en la foto no salíamos especialmente bien. Confío en que jornadas como esta nos ayude a ponernos las pilas en todo lo que es la cuestión de la digitalización y de la tecnología, de manera que consigamos finalmente esa ansiada competitividad. Y para cerrar y clausurar, pues me gustaría recordar a Paco Pons cuando decía que esto es cosa de todos. Nos lo recordaba Añés y yo lo quiero remarcar como cierre. Esto es cosa de todos y somos las empresas las que, colaborando, consigamos desarrollar esa innovación que nos va a hacer más competitivos. Agradecer por último a AVE, Diego, agradecer a APD, Alejandro, que hayáis contado con PwC para desarrollar esta jornada un año más y agradecer a todas las personas que habéis estado aquí presentes, así como a aquellos que están siguiéndonos virtualmente. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias y hasta el año que viene.